Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo el evento de DC Comics We Are Yesterday, Somos el Ayer, del 2025, que se cubre mayoritariamente en las series Justice League Unlimited y Batman Superman World's Finest. Espero que les guste. La historia comienza sobre los cielos de la cuenca del Congo, en África. Un avión de combate vuela velozmente entre las nubes. Desde la radio se escucha a Highball Jordan anunciando que se prepara para aterrizar y bromea diciéndole a Bruce Wayne que debería darle un aumento a sus ingenieros. Dentro de la torre de control, Clark Kent entrevista a Bruce Wayne. Bruce menciona que Wayne Aeronautics siempre ha reconocido el valor estratégico de las aeronaves de reconocimiento y que una nave capaz de circunnavegar el globo en 8 horas merece una celebración con champaña en la oficina. Clark apunta una frase en su libreta, que el multimillonario disfruta felicitándose a sí mismo. Clark señala que Bruce está arriesgando mucho al confiarle un avión tan costoso a Hal. Bruce responde que, si algo sale mal, Hal puede usar su anillo de Green Lantern. Pero Clark le aclara que Hal nunca lo usa al volar, porque dice que eso le quita emoción al pilotaje. La expresión de Bruce cambia visiblemente. Clark le sugiere que por eso debería pasar más tiempo con la Justice League después de las reuniones oficiales. Mientras tanto, en el aire, Hal sigue volando con normalidad y pide a la base que preparen el reabastecimiento en el aeropuerto de N'Gili, pues el prototipo consume mucho combustible. Sin advertencia, una explosión sacude el avión. Hal pierde el control. Los instrumentos fallan por completo, afectados por una extraña fuente de radiación luminosa. Desde la torre, un operador le ofrece a Hal redirigirlo hacia un campo de aterrizaje alternativo. Pero Hal, luchando con los controles, responde que no puede maniobrar el avión. Describe la experiencia como si fuera un chihuahua sobre patines de hielo, completamente fuera de control. Una nueva explosión sacude el jet. Sin otra opción, Hal se eyecta justo antes de que la nave se destruya por completo. Clark observa la escena desde tierra. Lamenta la pérdida del avión, pero se tranquiliza al ver que Hal está bien y descendiendo en paracaídas. Sin embargo, en cuestión de segundos, Hal desaparece del cielo. En la torre de control, los operadores intentan desesperadamente restablecer contacto con Hal. Informan que las cámaras satelitales lo estaban siguiendo, hasta que desapareció por completo en pleno aire. De pronto, una transmisión interferida comienza a recibirse. En la pantalla aparece Hal, sostenido por la cabeza por una mano gigantesca. El ser lo lanza por los aires sin esfuerzo, despreciando su intento de espionaje. La voz que se escucha declara que ellos, una raza superior de la Tierra, cuentan con armas más allá de la comprensión humana y un hambre insaciable por dominar. En medio de una selva espesa aparece el responsable, Gorilla Grodd. Avanza con paso firme y dice que habla en nombre de su reino y del nuevo mundo que está construyendo. Con furia, levanta el puño y lanza una declaración directa. Está en guerra contra la humanidad. Poco después, Superman y Flash viajan juntos a gran velocidad. Superman pregunta si se están acercando a Gorilla City, Ciudad Gorila. Flash confirma que sí, revelando que conocía el lugar desde hace tiempo, pero solo Bar le había pedido mantenerlo en secreto para protegerlo. Ahora, con Grodd derribando a un piloto estadounidense, ese silencio ya no es una opción. Superman informa que pidió ayuda a Batman, con la esperanza de que él pueda rescatar a Hal mientras ellos contienen al ejército de Grodd. Los tres héroes se reúnen. Flash describe a Grodd como un genio renegado y salvaje, un dictador obsesionado con la supremacía de su especie. Flash detalla los poderes mentales de Grodd: telepatía, telequinesis y transferencia cognitiva. Además, advierte que la tecnología de Ciudad Gorila está muy por delante de la humana. También menciona que Grodd ha reforzado el camuflaje de la ciudad tras capturar a Hal y les pregunta a ambos si están listos para vibrar con él. Superman, Flash y Batman atraviesan juntos el velo del camuflaje que ocultaba Ciudad Gorila. Al hacerlo, la ciudad se revela como un lugar impactante con tecnología avanzada en plena jungla. Pero su llegada no pasa desapercibida. Apenas cruzan, una formación cerrada de soldados gorila los rodea de inmediato. Cada uno, fuertemente armado, mantiene la mirada fija en los héroes. Flash comenta que algo así era de esperarse.
En un instante, Flash se lanza a toda velocidad, desarmando a los soldados gorila uno por uno. Pero Batman sospecha que algo no encaja. No parecen actuar como un ejército conquistador. Flash agrega que la ausencia de Grodd le resulta inquietante. Luego le dice que la prisión se encuentra en la frontera este y que lo dejará allí para que investigue. Por su parte, Superman interroga a uno de los gorilas caídos, pero este le responde que Grodd ya había previsto este encuentro y que tiene preparado algo muy familiar para él. Superman queda atónito al ver a su nuevo oponente. Frente a él aparece Titano, un chimpancé cuyos ojos emiten rayos de kriptonita, quien inmediatamente ataca a Superman. Desde un costado, el gorila le cuenta a Superman que fue su propio programa espacial el que creó a Titano, al enviar un chimpancé indefenso al espacio, lo que considera algo barbárico. Mientras tanto, Flash recorre a toda velocidad las calles de Ciudad Gorila, observando los cuerpos de varios soldados caídos. Cuenta al menos 12 muertos y acusa a Grodd de ser un sociópata. Al llegar a una puerta cerrada, decide atravesarla. Dentro encuentra a Grodd, sentado en un trono tecnológico. Con furia, Flash se lanza para atacarlo, pero se estrella contra un campo de fuerza invisible. El impacto lo lanza violentamente al suelo. En otra parte de la ciudad, Batman se aproxima a una celda donde encuentra a Hal, sentado junto a otro gorila, King Solovar. Hal asegura que está bien y le pide a Solovar que repita lo que le contó. Solovar explica que Grodd escapó de la prisión y saqueó el arsenal de la ciudad. Aún así, afirma que cuenta con pocos seguidores y que no tiene un plan claro más allá de declarar la guerra. Mientras tanto, Flash informa a Batman que ha encontrado a Grodd, pero el dictador permanece inmóvil tras su campo de fuerza, sin armas ni movimientos. Batman se pregunta por qué anunciaría una guerra sin estar listo para combatir. E inmediatamente comprende que algo anda muy mal. Volvemos con Superman. El soldado gorila activa un control remoto y le ordena a Titano que duerma. El enorme simio cae de inmediato al suelo, mientras Superman intenta recuperarse. Simultáneamente, Batman, Hal y Solovar corren por la ciudad. Batman le pregunta a Flash si Grodd realmente puede realizar transferencia cognitiva. Él confirma que sí, siempre que su objetivo esté debilitado. Con horror, Flash se da cuenta de lo que Grodd planea. Él solo necesita un arma para conquistar el mundo, y ellos se le entregaron, Superman. Ahí vemos cómo Superman cambia. Su rostro se distorsiona en una expresión siniestra y sus ojos se encienden de rojo. Poseído por Grodd, murmura con satisfacción que funcionó. Luego, lanza sus rayos de calor como confirmación. Unos soldados inmediatamente lo atacan, pero las balas rebotan contra su cuerpo. Soldados franceses que le ordenan su rendición inmediata. Superman, o Grodd, comprende que la caída de Titano eliminó el campo de camuflaje de Ciudad Gorila. Y mientras se lanza el ataque, comenta que esto será divertido. Flash entra en acción, rescatando a los soldados cerca del tanque y luego derriba a Superman. Batman ordena a Solovar buscar la forma de despertar a Titano antes de que Grodd lo mate primero. Luego se vuelve hacia Hal y le pregunta si está listo para pelear. Hal afirma que sí, dispuesto a contraatacar tras todo lo que ha sufrido. En otra zona, Super Grodd atrapa a Flash por un brazo. Declara que el resto del mundo puede esperar, pues empezará con su mayor enemigo. Mientras tanto, Solovar activa algo en el collar de Titano, ordenándole que se levante. Super Grodd derriba a Flash, mientras agrega que él será su primera víctima. Admira el poder que ahora controla. Se maravilla de su fuerza, preguntándose quién se atrevería a oponerse. En ese momento, Batman aparece montado sobre el lomo de Titano. Con firmeza, le ordena a Grodd que libere a Superman y que se rinda. Titano, con los ojos brillando de energía kriptonita, dispara un rayo directo a Superman, quien grita de dolor al ser alcanzado. Super Grodd, debilitado por la radiación de kriptonita, se retuerce en el suelo mientras grita que jamás se rendirá. Hal le advierte que su sufrimiento solo aumentará si no obedece. A pesar del dolor, Super Grodd se niega a ceder. Tendrán que matarlo antes de que puedan someterlo. Y afirma con voz firme que no volverá a ser un esclavo. Batman detiene el ataque de Titano y Super Grodd se dirige a él, diciéndole que sabe que no lo matará.
porque su mamá se llama Marta. Perdón, porque Batman es su amigo. Pero yo no lo soy, grita Solovar mientras derriba a Batman con una patada. Y luego reactiva el ataque de kriptonita de Titano, diciéndole que él es el único que puede salvarlos. Batman le pide que detenga el ataque, que no cometa un asesinato. Pero Solovar responde fríamente que no es asesinato, sino supervivencia. Cree que rescatar a Grodd solo traerá más muerte. Batman se dirige a Flash, quien apenas puede levantarse del suelo. Analizándolo todo, Batman deduce que si Grodd está físicamente presente, entonces la mente de Superman debe estar atrapada en el cuerpo de Grodd. Flash confirma que ese cuerpo está en un estado semicomatoso y que no tiene ningún superpoder. Batman plantea una posibilidad arriesgada: forzar el intercambio mental de regreso. Flash acepta sin dudar, no importa si es una posibilidad entre 1.000.000. En un laboratorio oscuro, el cuerpo de Grodd sigue sentado, inmóvil. En un instante, un destello rojo y amarillo lo atraviesa. Es Flash quien toma el cuerpo de Grodd y lo carga a toda velocidad. Mientras corre, le habla a Superman, esperando que aún pueda escucharlo. Le pide que esté listo, porque las cosas se van a poner muy movidas. Y se lanza directamente contra Superman, en un intento desesperado por restaurar las mentes a sus cuerpos originales. Grodd, ahora de vuelta en su propio cuerpo, ruge de furia y atrapa a Flash entre sus garras, intentando aplastarlo mientras lanza insultos y maldiciones. Pero Flash ejecuta uno de sus clásicos movimientos. Crea un torbellino girando a velocidad extrema y lanza a Grodd por los aires, repitiéndole que no será hoy el día que lo venza. En el campo de batalla, Superman recobra la conciencia. Batman corre hacia él y le grita a Solovar que se detenga. El plan funcionó. Todo ha terminado. Más tarde, bajo el cielo despejado de Ciudad Gorila, Solovar le informa a Batman que todos han sido encarcelados. Lamenta que hayan asesinado a los de su propia especie por seguir a Grodd. Batman responde que todos pueden corromperse por el poder, y que eso no es exclusivo de los humanos. Superman comunica que logró convencer al ejército humano de retirarse, pero advierte que Ciudad Gorila ya no podrá mantenerse en secreto. Solovar deberá comenzar a formar alianzas. Flash pregunta por el destino de Titano. Solovar promete intentar curarlo, como un acto de responsabilidad. Flash le pide que se mantengan en contacto y actúen con cautela, y que no le quiten los ojos de encima a Grodd. Mientras tanto, en una celda reforzada, Grodd permanece encadenado, y se escucha una voz que dice que recuerda ese día. Grodd reacciona sobresaltado cuando un destello de luz irrumpe frente a él. Atónito, pregunta quién está allí, y desde la luz emerge una figura impactante. La figura se presenta sin titubear. Soy tú, venido desde el futuro. Grodd, horrorizado, grita para que salga de su mente, pero es inútil. El Grodd del futuro le ordena que no resista, porque ha venido para hacer realidad su mayor deseo. Con una explosión de energía, el Grodd del futuro fusiona su esencia con el Grodd actual, revelando su oscuro propósito: trazar un camino hacia un mundo bañado en sangre humana y cubierto de huesos de superhéroes, donde Gorilla Grodd gobernará supremo hasta el fin de los tiempos. El plan de Grodd ha comenzado. El futuro ha llegado. La historia comienza 2 meses atrás, en lo profundo de la selva africana. Escuchamos una voz, reflexionando con amargura. Toda su vida ha sido malinterpretado por los humanos, esos que contaminan la tierra con sus conflictos insignificantes y sus intelectos infantiles. Esos humanos son unos imbéciles de los que se han ocultado para que su estupidez no infecte a sus hijos. Luego de atravesar una barrera de energía, pasamos a Gorilla City, Ciudad Gorila. La voz continúa. Ha sido malinterpretado por los suyos, aquellos que lo ven como una amenaza, simplemente por rechazar su pacifismo y su cobarde negativa a tomar el destino en sus manos. Desde el interior de una prisión sombría, la voz continúa. Todo esto ocurre porque ha sido bendecido con una mente poderosa, una mente que los demás temen. Aunque su poder es vasto, no basta para romper los muros que lo encierran. Él mismo se presenta. Es Grodd, el pináculo de la vida sensible en este planeta mancillado por los sapiens.
En su supremacía se alza solo. Pero algo ha cambiado. Ese día comenzó a escuchar ecos extraños, una presencia que no es la suya. Se trata de un grito telepático en el éter, una energía desencarnada, flotando sin cuerpo, en búsqueda de un huésped. Y Grodd, con pura fuerza mental, la atrae hacia sí. La energía lo alcanza, su cuerpo se tensa, su mente estalla y su conciencia explota. A medida que las nuevas habilidades se fusionan con su mente, imágenes inconexas emergen en su conciencia. Reconoce de inmediato los poderes que lo atraviesan. Son los poderes del Martian Manhunter, el detective marciano. No comprende cómo se separaron de su portador, pero ahora le pertenecen. Grodd siente cómo crece su control sobre la telepatía, la telequinesis y más aún, mucho más. Con el rostro cubierto de energía, rompe las cadenas que lo retenían. Las paredes ya no pueden contenerlo. Después de innumerables humillaciones, al fin ha alcanzado el poder necesario para imponerse sobre los humanos, y no solo para dominarlos, sino para barrerlos de la faz de la tierra. Y haciendo uso de ellos, escapa de su celda. Mientras permanecía en su encierro político, algo se gestaba en la superficie. Los héroes de la Tierra comenzaban a reagruparse, consolidándose en una nueva fuerza unificada, la Justice League Unlimited, la Liga de la Justicia Ilimitada. La amenaza que representan no puede ser ignorada. Incluso alguien como él necesita refuerzos ante semejante oposición. Ahí vemos a Supergirl y Superman volando juntos, atacando a una criatura colosal de múltiples tentáculos. Aquaman también ataca. Batman actúa desde tierra. En otro lado, Green Lantern combate desde el aire, lanzando energía contra enemigos alienígenas. Hawker también se lanza al ataque. Wonder Woman lidera el frente y Flash corre entre los adversarios. Grodd continúa pensando, si va a oponerse a ellos, es mejor hacerlo desde dentro. Pero hay un problema. Estos héroes, en particular, son demasiado fuertes de voluntad, demasiado difíciles de manipular mentalmente. Sentado en su trono, Grodd contempla sus opciones. Socios adecuados son escasos. Visualiza mentalmente los rostros de antiguos aliados: Lex Luthor, Joker, Black Manta, Sinestro. Todos formaron parte de la antigua Legion of Doom, la Legión de Doom, la Legión del Mal. Pero ahora son inútiles para él. Algunos se han reformado, otros han caído aún más bajo, y varios se han vuelto tan inestables que ya no pueden ser considerados aliados viables. Lo que necesita es maldad en su mejor momento, y esa necesidad da lugar a una conexión inesperada entre dos ideas opuestas. Grodd observa un nuevo grupo de figuras, los héroes del presente. Rostros conocidos, poderosos, determinados. No mencionaré a todos, pero vemos a Cyborg, Mr. Terrific, Satana, Hawkman y muchos más. Y entonces lo entiende. Para lograr su objetivo, debe formular un plan. Y su mente elige a Airwave. Nos movemos a Austin, Texas, a un pasado más cercano. Superman se encuentra en medio de la ciudad con Airwave. Le entrega una tarjeta de membresía. Es para él, si decide aceptarla. Le pregunta directamente si desea unirse a la Justice League. Airwave, nervioso, apenas logra balbucear una respuesta, pero luego responde: sí, por supuesto, señor Superman. Gracias, muchas gracias. Superman le responde que se lo ha ganado, que no lo conoce bien, pero que fue clave en la lucha contra Amanda Waller, lo que se vio en el evento Absolute Power, que también está en el canal. Pronto lo terminaré, no me he olvidado. Superman agrega que la gratitud es de ellos. Desde un callejón cercano, Grodd observa en silencio. Sus ojos brillan bajo su nueva máscara psíquica. Superman le explica a Airwave que con esa tarjeta podrá transportarse a la Watchtower o convocarlos cuando necesite ayuda. Cualquier ayuda, en cualquier momento. El joven lo observa volar mientras se aleja entre los edificios. Grodd, aún en sombras, pronuncia: perfecto, que comience la función. Airwave observa su tarjeta con entusiasmo, pero no sabe que está siendo observado. Una alerta rompe la calma. Código rojo.
Aquí la Estación Espacial Internacional. Estamos bajo ataque. Airwave escucha el mensaje con angustia. Para Grodd, ese joven es prácticamente una hoja en blanco. Ha estado perdido en el tiempo durante décadas. Un chico ingenuo que necesita orientación. Su percepción del mundo actual se basa únicamente en lo que ha vivido en estas últimas semanas. Y en ese tiempo ha luchado junto a los héroes, desarrollando una visión positiva de ellos. Pero eso, piensa Grodd, no es un obstáculo insalvable. Siguiendo la señal de socorro, Airwave se proyecta en forma de energía hacia el espacio. Luego llega gritando que va en camino, dispuesto a salvar el día. Pero al materializarse dentro del módulo orbital, se encuentra con que el villano Deadbolt está allí, en plena acción. Deadbolt inmediatamente ataca a uno de los astronautas, sin que Airwave pueda detenerlo. Airwave lanza un llamado desesperado. Pide ayuda urgente a la Justice League. Hay demasiados rehenes y el espacio es muy reducido, pero nadie responde. Luego se aproxima al villano. Le exige una explicación. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo? El enemigo se presenta. Su nombre es Deadbolt. Explica que fue contratado por un grupo de multimillonarios, unos que recibirán una fortuna del gobierno para construir nuevos satélites, después de que él estrelle esta estación contra la Tierra. Airwave se queda congelado. Sus ojos brillan. Pero las cosas no son lo que parecen. Grodd lo observa a través de la ilusión. Desde la distancia, manipula su mente. Perfecto. No se ha dado cuenta de que aún sigue en el callejón. Está completamente inmerso en la ilusión que estoy implantando en su débil cerebro. La situación a bordo de la estación espacial se intensifica. Airwave enfrenta a su enemigo, intentando razonar con él. Le dice que hay personas inocentes en la estación, que está con la Justice League y que lo van a detener. Pero Deadbolt se burla con desprecio. Le dice al joven que no sea tan ignorante, que la Liga no es más que un grupo de sociópatas, envolviendo a Airwave en una descarga eléctrica. Pero de pronto, su cuerpo se desploma y queda inconsciente. Ahí aparece Gorilla Grodd, con un arma avanzada y su casco. Se acerca al muchacho y le pregunta si está bien, si ese hombre le hizo daño. Airwave apenas logra responder. Su voz tiembla al preguntar quién es. El gorila se presenta. Mi nombre es Grodd. Le pide que no se alarme por su apariencia y le asegura que está de su lado. Airwave pregunta si Grodd viene de parte de la Justice League y Grodd le responde que la Justice League no es lo que él cree. Y luego le pregunta si realmente no lo sabe. La manipulación comienza. Grodd da el primer paso en su estrategia con Airwave, presentándole una visión distorsionada de sus compañeros superhéroes. Según él, estos seres sobrehumanos llevan años gobernando el planeta desde las sombras. No muestran conciencia, no conocen la misericordia. Son dioses autoproclamados que flotan en lo alto, vigilando desde sus fortalezas orbitales mientras miran hacia abajo tanto de forma literal como simbólica. Grodd lo invita a imaginar el mundo que vendrá si estos supuestos tiranos no son detenidos. Le muestra caos y violencia, implicando que será la consecuencia inevitable si permanecen sin oposición. Incluso quienes intentan restaurar el equilibrio, como Amanda Waller, terminan encarcelados. La duda comienza a sembrarse en la mente del joven, pero Airwave se resiste. Dice que esas personas no son malvadas, que él los ha visto actuar con bondad, que cuando estaban intentando recuperar sus poderes. Pero Grodd lo interrumpe y le pregunta, ¿y a beneficio de quién trabajaban? El de ellos mismos. Porque durante su ausencia surgió un nuevo gobierno en las sombras, una élite de superpoderosos que solo responden a sus propios intereses. Grodd insiste, esos héroes también tienen una estación espacial. Están más cerca que nadie. Son quienes deberían haber respondido primero. Entonces, si no lo hicieron, ¿qué otra excusa puede haber para no responder a su llamado? Grodd puede leer su mente y sabe que el muchacho aún no está completamente convencido. Es un chico inteligente para ser humano, pero no puede forzarlo a obedecer. No puede arriesgarse a dejar una marca tan evidente que otros puedan detectar. Así que decide algo más sutil. Antes de abandonar la ilusión, incrementa la presión
con una mentira cuidadosamente construida. Se dirige a Airwave con una expresión aparentemente comprensiva. Le dice que entiende su lealtad, aunque esté mal dirigida, pero quiere saber qué le dijeron cuando lo vieron muriendo. Airwave, desconcertado, apenas puede reaccionar. Grodd no lo deja respirar. Le pregunta si le ofrecieron ayuda. Pero luego finge sorpresa y preocupación. «Dios mío, ¿acaso no les importó en lo más mínimo?», le dice, como si no pudiera creerlo. Luego los vemos a ambos flotando en el espacio. Airwave le pregunta cómo puede estar muriendo. Grodd responde que es obvio para cualquiera. Los años que Airwave pasó en éxtasis temporal liberaron fuerzas crónicas letales dentro de su campo biológico. Es como una especie de envenenamiento por taquiones. Está muriendo, pero no solo eso. Lo peor es que está ocurriendo en retroactivo. Si no encuentran una cura, nunca habrá existido. Airwave retrocede un paso, confundido, mientras Grodd continúa con su engaño. Le dice que será borrado de la historia desde el instante mismo en que nació. Grodd lo observa con aparente pesar, mientras le explica con frialdad que todo lo que ha logrado desaparecerá. Cada acción heroica será deshecha, las vidas que salvó revertidas, cada rescate anulado. Incluso su hermana, a quien una vez protegió, podría morir sin que nadie lo impida. Grodd finge estremecerse ante la idea de cuántas vidas se perderán por culpa de esa desaparición. Airwave entra en pánico. Recuerda con desesperación que ayudó a muchas personas, que salvó a su hermana, pero sus palabras suenan quebradas por el miedo. Grodd le dice que no se preocupe, que aunque la Liga de la Justicia no haya hecho nada, él sí se preocupa. Y no solo eso, puede curarlo. Se lo promete. Pero para lograrlo, necesita su ayuda para acceder a algo. Airwave responde sin dudar. Hará lo que sea. Lo que sea. Mientras se dirigen a otro cuerpo celeste, Grodd le cuenta que los poderes del Martian Manhunter trajeron consigo ecos de recuerdos. Le explica que cuando Darkseid murió, a bordo de la Watchtower de la Liga de la Justicia, lo que se vio en el DC All-In Special número 1, se liberaron bolsas de energía Omega por toda la galaxia. Esa energía abrió portales temporales, accesibles solo para quienes dominen la energía de taquiones. Le pregunta si ha dominado la creación de esa energía, como practicaron. Luego le pide que lo infunda con esa energía para poder protegerse y viajar al pasado. Juntos podrán encontrar una forma de recuperar a sus amigos y hacer lo correcto. Deben eliminar a la Liga antes de que sea demasiado tarde para salvar a la humanidad y a él. Grodd le ordena que actúe normalmente mientras tanto, que se infiltre en la Watchtower, se gane la confianza de todos y averigüe cómo opera la Liga de la Justicia. Pero sobre todo, le dice, debe recordar que la Liga lo está engañando. Según Grodd, eso ya lo ha probado, y si no sospechan nada, podrán salvar miles de millones de vidas. Airwave asiente. En un instante, la energía verde brota desde su cuerpo y envuelve a Grodd. Y así, Airwave se lanza al espacio-tiempo, bañado en energía taquiónica. Para Grodd, esto fue, como dicen en casa, tan fácil como quitarle un plátano a un chimpancé. Grodd elabora su estrategia definitiva. Imagina el momento en que, viajando al pasado, convencerá a Luthor, Scarecrow, Sinestro y otros más de que regresen al presente con él, robando distintos artefactos de viaje temporal. Y vemos una imagen con algunos de estos villanos: Luthor, Scarecrow, Cheetah, Sinestro y Black Manta. Mientras que en el presente, Airwave ejecutará su rol dentro de la Liga de la Justicia, manteniendo la fachada que han construido para él, mientras espera su llamado. Y vemos una imagen con Airwave peleando junto a héroes como Wonder Woman y Shazam, contra villanos como Electrocutioner y Plasmus. De vuelta en el presente, la Liga de Grodd mantendrá un perfil bajo, al menos en apariencia. Disfrazados como un grupo de superterroristas, sembrarán el caos por todo el planeta. Cada ataque, una maniobra calculada, diseñada no solo para diezmar las filas de la Liga, sino también para desestabilizarlos por dentro. Es la tapadera perfecta. Los héroes creerán que enfrentan una amenaza centrada únicamente en la dominación mundial.
pero si descubrieran la verdad sobre quién los enfrenta realmente, podrían empezar a idear estrategias más efectivas. Podrían comprender que las apuestas son mucho más grandes de lo que imaginan. Mientras tanto, en el Hall of Doom, el Salón de la Perdición, Grodd reflexiona. Ha llegado el momento de iniciar la fase final. El final del juego está a punto de comenzar, pero aún queda un cabo suelto por atar. Frente a la imponente sombra del gorila, Airwave se muestra incrédulo. Con voz temblorosa, le pregunta si esos son sus amigos. Airwave retrocede con el rostro desencajado. Les pregunta si ellos son Inferno. Todo eso no está bien. Grodd intenta calmarlo, pero Airwave ya ha reconocido algunos de los rostros en la habitación. El Joker, Bizarro. No es un idiota, son villanos. Todos lo son. Y Grodd le mintió. Desesperado, Airwave intenta activar su tarjeta de miembro de la Liga. Él sabía que ellos eran buenas personas. Se dirige a Tornado, Superman, Mr. Terrific, rogando por ayuda. Sabe que se equivocó, pero Lex Luthor le responde con frialdad. Esa tarjeta no sirve en ese lugar. Nadie va a venir a salvarlo. Mientras tanto, en la Watchtower, Mr. Terrific no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Ha rastreado la señal de energía de Airwave desde su teletransporte junto a Grodd. Le pide a Red Tornado que haga el llamado, y la alerta se propaga de inmediato. Amenaza Alpha. Todos los miembros de la Liga que estén a bordo del satélite deben dirigirse al Boom Room sin demora. Y vemos a Flash, Wonder Woman, Shazam, Star Sapphire, Firestorm y más héroes dirigiéndose a él, decididos a enfrentar la amenaza. Volvemos con Airwave y Grodd. Airwave se retuerce de dolor, afectado por el ataque psíquico de Grodd. Todo lo que el chico ha visto y oído dentro de la Watchtower le pertenece. Cada secreto, cada acceso. Desde la Rock of Eternity, la Roca de la Eternidad, hasta el Fortress of Solitude, la Fortaleza de la Soledad de Superman. Todo es fascinante. Airwave cae de rodillas. No puede creer que haya caído en esa trampa. Aquellas personas eran sus amigos. Los villanos no le hacen mucho caso. Siniestro comenta que la siguiente fase requiere una nueva carga de energía de taquiones. Pero Airwave explota. Se alza con furia, su cuerpo rodeado de energía, el rostro marcado por la traición. Grita con todo el dolor acumulado. Solo quería ayudar a la gente. Eso era todo lo que quería. Siempre fue su único deseo. Y cada palabra que Grodd pronunció no fue más que manipulación. Le dijeron que iba a morir. ¿También fue eso una mentira? No realmente, le responde Grodd con frialdad, a la vez que extiende el brazo y aprieta el gatillo de su arma de energía. El disparo atraviesa el cuerpo de Airwave, quien se desvanece en un instante. Luego vemos al resto de la Legión del Mal, quienes observan sin conmoción el asesinato. Lex Luthor, el Joker, Bizarro y los demás permanecen en silencio, como si se tratara de una formalidad más dentro de sus planes. Finalmente, en el suelo, solo quedan los restos de Airwave, junto con su tarjeta de identificación de la Justice League. Pero en ese preciso momento, los héroes de la Liga de la Justicia hacen su entrada. Green Lantern lidera el ataque y le comunica a la Watchtower que los ha encontrado y que se trata de la Legión del Mal. Luego se dirige a ellos y les exige que se rindan. Junto a él han venido, además de los que ya mencioné antes, Black Lightning, Stargirl, Donna Troy, Green Arrow y creo que Beast Boy. Sin embargo, Grodd no parece intimidado. Con una sonrisa maliciosa y la calma de quien anticipó ese momento, gira lentamente la cabeza y les dice a sus compañeros que la hora que tanto esperaban ha llegado. La guerra ha comenzado. Y vemos a los villanos disparando sus armas contra los héroes, que poco pueden hacer para evitarlo. Pero a diferencia de Airwave, ellos no son desintegrados por las armas. ¿Qué tipo de energía dispararán? Y se nos cuenta que en el siguiente número del evento, Batman Superman World's Finest Annual 2025, veremos a la Legion of Doom del pasado, pero en el presente. La historia comienza en la Hall of Doom, el Salón del Mal,
construida por Gorilla Grodd en 31 horas. Sentado en su trono, el gorila contempla su obra. Vino del pasado, huyendo de un futuro marcado por el fracaso. Su mente ahora reside en un cuerpo más joven, más vital. A través de su poder supremo, ha reunido a individuos capaces de tomar el control del futuro, aquellos que poseen una pureza singular en su agresividad. Los ha traído a este lugar, diseñado para protegerlos de las miradas y los poderes de quienes podrían espiarlos. Esta es su Legion of Doom, su Legión del Mal. Grodd les habla a sus amigos. Les dice que una nueva era está por empezar. Frente a él, Cheetah lo observa con hostilidad. Black Manta, Sinestro y Scarecrow guardan silencio. Joker sonríe, esperando el chiste final. Bizarro dice que le gusta a Grodd. Luthor le aclara que él no es su amigo. Captain Cold lo secunda. En la vida serían amigos. Grodd presenta a su equipo. Él ya ha examinado sus mentes y ha trazado estrategias. Lex Luthor, un genio ordenado, maligno y calculador. Bizarro, torpe, erróneo, pero casi invencible. Captain Cold, astucia gélida. Cheetah, salvaje, indomable. Scarecrow, el poder del miedo. Sinestro, el color del terror. Black Manta, una sed de sangre imposible de saciar. Y Joker, cuando Grodd intentó leer su mente, el caos que encontró fue tan profundo que fue repelido por él. En el centro, Grodd toma nuevamente la palabra. Pide disculpas por la decoración improvisada, pero asegura que todos querrán escuchar lo que tiene que decir. La tensión sube de inmediato. Lex Luthor se adelanta con el rostro tenso. Exige que Grodd vaya al grano. Sinestro secunda la advertencia. Si no lo hace, lo matarán ahí mismo. Joker sonríe con entusiasmo. Para él, todo esto suena divertido. Grodd responde con calma. Propone que comiencen con la verdad. Mira a todos los presentes y les dice que son un grupo de fracasados totales. Grodd no tiene que esperar mucho para ver la reacción. Black Manta le grita que está muerto. Captain Cold coincide. Cheetah da un paso adelante, furiosa, y promete arrancarle el corazón y comérselo frente a todos. Bizarro declara que no van a ayudarlo a mantenerlo con vida, o algo así. Luthor descarta todo lo dicho como los desvaríos de una bestia. Pero Grodd no se inmuta. Les dice que no pretendía ofenderlos, solo dice lo que es. Él también es un fracaso, por eso los reunió. Joker se ríe. Le dice a Grodd que no se menosprecie. Scarecrow sugiere que Grodd está proyectando sus propias inseguridades. Pero Grodd responde con calma. No carga con fobias ni patologías. Él posee conocimiento del futuro. Grodd activa su poder mental. Sinestro reacciona a él. Su anillo brilla con energía amarilla. Siente algo. Black Manta exige que maten a Grodd, pero Sinestro lo detiene. Grodd explica que el anillo está conectado al miedo, así que él se concentró en ese color y lo activó con el poder de su mente para que le revelara la verdad. Le pide a Sinestro que observe. Finalmente, Sinestro lo admite. Es real. Lo que ve es el futuro. La visión del futuro se despliega. En el espacio vemos la Watchtower, la base de operaciones de la Justice League, la Liga de la Justicia. Grodd describe la escena. Este es su tiempo. Los villanos han caído. Están derrotados, humillados o muertos. Incluso los planes más ambiciosos de los villanos no lograron nada. La Liga comprendió que debían unirse y expandirse aún más para reinar sin oposición. Ahora, ellos deben hacer lo mismo. Ahí vemos a los miembros de la Liga de la Justicia Ilimitada, con cientos de miembros, y a los villanos derrotados. Más abajo, Luthor no puede creerlo. Joker ya no se ríe. Bizarro calla. Cheetah frunce el ceño. Todos procesan lo que ven con angustia. Gorilla Grodd lanza una pregunta que cala profundo. Pregunta si los demás ven el destino trágico que comparten y si están dispuestos a aceptarlo. Las expresiones se tensan. Luthor toma la palabra. Quiere saber qué sigue. Grodd responde con claridad. Tomarán un atajo. Viajarán al futuro. Saltarán esos años desperdiciados que no produjeron resultados. Los llevará directamente a su presente. Tomarán por sorpresa la Liga de la Justicia de su tiempo.
capturarán su Watchtower y reinarán con total supremacía. Pero antes de enfrentarse a los héroes del futuro, había algo que resolver primero: los héroes del presente. Grodd recuerda que su alianza todavía era frágil, por eso no compartió sus planes más ambiciosos. En el presente, Superman vuela con fuerza hacia Moonman, derribándolo con un solo golpe. Batman y Robin también participan en la acción. Mientras vemos esto, Grodd explica su verdadero objetivo: un mundo gobernado por su especie. Todos los héroes y villanos, todos los humanos y metahumanos serían sus siervos. Ese es su auténtico propósito. De vuelta en el presente, Superman revisa a Moonman. Le asegura que su mente está a salvo y que se recuperará. En eso, Batman recibe una alerta. Hay una señal de auxilio desde Central City. Luego otra. Es de Atom, desde Ivy Town. Y otra. Alfred le informa que una alarma se ha activado en el laboratorio del profesor Nichols. Batman se detiene a pensar. No cree en las coincidencias. Nichols tiene un rayo temporal. Atom protege el Time Pool, la piscina temporal, del profesor Hyatt. Y Flash viaja en el tiempo con su Cosmic Treadmill, su cinta cósmica. Si quieren detener eso rápido, necesitarán ayuda. 3 equipos de ataque trabajando en sincronía. Y pregunta dónde está Diana. Superman responde que están en el espacio, junto a Supergirl. Robin dice que él puede liderar un equipo. Pero Superman comenta que puede llegar a Central City en segundos y encargarse de la situación junto a Flash. Robin dice que él puede liderar un equipo. Pero Batman advierte que, si el Time Pool falla, es capaz de alterar el cuerpo a nivel molecular. Es algo que un ser vivo normal no puede resistir. Robin responde que estaría feliz de hacerlo y que puede manejarlo sin problema. Batman le dice a Superman que contactará a alguien más, quien ahora está en un trabajo con el FBI. Superman no puede hacer más que aceptar. Luego Batman se va al laboratorio de Nichols y se lleva a Robin con él. La voz de Grodd concluye la narración. El conflicto con los World's Finest, los mejores del mundo, era inevitable. La historia continúa en el Museo de Flash, en Central City. Grodd relata su estrategia para superar a los héroes del pasado. Era el momento perfecto. Su Legion of Doom estaba en su mejor forma, especialmente el Lex Luthor, pero ya estaba empezando a odiarlo. Dentro del museo, Bizarro corre sobre la Cosmic Treadmill. Luthor, preocupado, le dice a Grodd que forzar la máquina la destruirá y que no obtendrá ni una pizca de energía taquiónica. Captain Cold añade que también podrían arruinar el sistema si aumentan demasiado el flujo. Grodd responde que deben de acelerarlo lo más que puedan e insiste en que se ejecute el plan tal como lo ideó. Luthor lo desafía, pero Bizarro interrumpe, anunciando que hay buenas noticias, que Flash está solo, que no viene ayuda. Pero Luthor reacciona de inmediato. Esa frase lo hace detenerse. Captain Cold se da cuenta de lo que eso significa. La respuesta no se hace esperar. Malas noticias. Superman aparece, derribando a Bizarro de un solo golpe. La explosión levanta escombros por todo el lugar. Luego usa su visión calorífica con Flash. Flash le agradece a Superman por descongelarlo y pregunta si es hora de dar una vuelta de victoria. La narración cierra con una afirmación clara. Incluso con una Legion of Doom en su máximo poder, ninguno de ellos logrará ganar jamás. De vuelta en la Hall of Doom, Grodd continúa hablando. Pero todo esto, asegura, lo tenía cubierto. Por eso tiene un plan de contingencia. Por eso está ella. Frente a él, una mujer pelirroja se prepara. Pythoness. Grodd afirma que nadie la verá venir. Y si no la conocías, no te preocupes. Yo también me maté buscando, pero es su primera aparición en los cómics de DC. Ella responde con desdén, pero advierte algo más. En el futuro de Grodd, ella ya está muerta. O eso dice él. Grodd lo confirma. En unos pocos años, Pythoness morirá. Ella, curiosa, le pregunta cómo sucederá, pero él se niega. Esa información le da poder. Ella lo acepta. Tiene sentido. Pero Grodd cambia el enfoque. Dice que puede llevarla a su futuro, darle la vida que nunca tendría de otro modo.
Ella se queda en silencio, pensativa. Grodd interrumpe la conversación. Ordena un reporte al equipo de taquionestos. En el laboratorio del profesor Nichols, Scarecrow informa que lo han llenado con su toxina del miedo. Nichols los ve como si fueran abejas gigantes. Joker lo confirma mientras zumba a su alrededor, gritando que va a picarlo. Nichols suplica: es alérgico. Grodd interrumpe con una orden: deben drenar el rayo temporal de inmediato. El espantapájaros sugiere robar el arma directamente. Parece que Nichols lo convirtió en un arma portátil, pero Grodd advierte que el flujo temporal es frágil. No se puede dejar ningún indicio tras su partida. Cualquier energía taquiónica extraída se repondrá sola en pocas horas. Scarecrow se dirige a Grodd. Cree que no hay problema en tomarla, pero Grodd se enfurece, golpea una pared y grita que no necesitan un arma de rayos. Necesitan sorpresa, no ser capturados en el futuro por robar algo tan simple. Scarecrow apenas puede responder, pero alguien lo interrumpe. En la penumbra, Batman le lanza una pregunta. ¿Qué asusta al espantapájaros? Sin darle tiempo a reaccionar, lo ataca. Robin irrumpe por otro ángulo y le lanza una patada al Joker. Scarecrow intenta resistirse. Dice que no teme a nada, ni siquiera a Batman, y rocía sobre ellos su gas del miedo. Mientras tanto, Joker encuentra un martillo de muestras minerales y comenta, divertido, que es una cosita bastante linda. Con una sonrisa desquiciada y los ojos brillando en rojo, Joker alza el pequeño martillo y agrega que cree que lo usará sobre algo igual de adorable, mientras golpea a Robin en la cabeza. Batman reacciona, saca una jeringa de su cinturón y se la inyecta a sí mismo. Se acerca a Robin y se la inyecta también. Luego, con determinación, se lanza hacia el Joker, lo toma del cuello y le arrebata el martillo. Sin más palabras, lo lanza contra una estantería, dejándolo fuera de combate. Mientras tanto, Scarecrow, con el arma en manos, responde que ya ha sido suficiente. En otro lado, Grodd se comunica con el equipo 3 y les pide un reporte. Antes de seguir, aprovechen para suscribirse, darle like y activar la campanita. Gracias. En el laboratorio del profesor Hyatt, la operación ha sido un éxito. Black Manta y Sinestro reportan que el objetivo ha sido neutralizado. Atom está fuera de combate. Informan que, aunque no lograron conectar con el Time Pool directamente, los instrumentos cercanos están saturados de energía taquiónica. Desde el fondo, Plastic Man, el hombre plástico, aparece. Sinestro observa al intruso con atención. Comenta que será divertido aterrorizarlo y mutilarlo. Cheetah reacciona con un rugido feroz y ataca de inmediato. Plastic Man se lanza con sus brazos extendidos, retorciéndose por el aire. Se burla de Cheetah, llamándola con voz burlona. En un instante, la atrapa con uno de sus brazos alargados. La sostiene en alto y bromea. «¿Una trampa para gatos?» Y luego la arroja contra Black Manta. Sinestro no pierde tiempo y dispara su anillo para que experimente su poder. Pero Plastic Man, ahora con un sombrero de vaquero, lo esquiva. Black Manta acciona un dispositivo. Está activando un imán cuya fuerza gravitacional debería destruir a Plastic Man. Plastic Man, atrapado por el campo magnético, comenta que se siente como si fuera unos tallarines hechos en casa. Su cuerpo se estira y grita de dolor mientras el campo lo arrastra. Pero antes de desaparecer, alguien aparece de repente. Una ráfaga de luz verde atraviesa el laboratorio. Green Lantern entra en acción con fuerza total. Ha sentido la presencia del color amarillo y sabe que eso siempre significa problemas. Se dirige a Plastic Man y le pide que le agarre el brazo. Patrick le dice que puede ver una luz detrás de él. Un golpe brutal alcanza a Green Lantern por la espalda, cortesía de Sinestro, quien grita lleno de furia que lo matará. Pero Black Manta lo interrumpe. Ya han conseguido lo que necesitaban. Es hora de irse. De vuelta con Batman y los demás, vemos a Scarecrow que dice que haber transformado el Time Ray en una pistola de rayos es algo simplemente brillante. Acciona el disparo. Un potente haz de energía taquiónica impacta de lleno a Robin, quien saltó para proteger a Batman. Batman grita, desesperado. Está perdiendo a Robin.
Las siguientes imágenes muestran a Dick Grayson oscilando en el tiempo, sus días como acróbata, la muerte de sus padres, pero también la muerte de los padres de Bruce. Batman, desconcertado, apenas puede susurrar que el tiempo se está desplazando y se pregunta: ¿dónde está Robin? ¿Dónde está Dick? Mientras tanto, el caos se apodera del museo de Flash. Superman golpea a Bizarro otra vez, quien exclama que eso se siente genial, mientras que Flash se encarga de Captain Cold. Luthor, nervioso, avisa a Grodd que la situación está fuera de control. Grodd responde desde su trono, exigiendo que aceleren la cinta cósmica. Insisten que, si quieren sobrevivir, deben hacer que la máquina funcione más rápido. Necesitan dilatar las reservas de energía taquiónica en el sifón. Es pura física. Luthor sonríe. Es un monito muy astuto. Lex le grita a Bizarro que vuelva a la cinta. Necesitan que corra más rápido. Bizarro, mientras arroja a Superman por los aires, asegura que ya está sobre ella y que va rápido. Luthor lo entiende. Está hablando con Bizarro, así que cambia su instrucción. Le dice que ya no quiere que siga, que quiere que se detenga. Bizarro regresa a la cinta cósmica y declara que no lo hará, que nunca la detendrá. El resultado no tarda en manifestarse. El exceso de velocidad genera un efecto temporal inesperado. Superman y Flash se congelan en movimiento, como si el tiempo se hubiera desacelerado solo para ellos. Luthor observa el resultado. Admite que fue bastante brillante, pero solo será temporal. Con todos de vuelta en la base, Grodd les habla. Insiste en que todo está cuidadosamente planeado. Su regreso al futuro será ejecutado a la perfección. Luthor, sin rodeos, le dice que hay un error en su estrategia. Grodd lo niega con firmeza. No hay ningún error. Pero Luthor insiste. La energía taquiónica puede regenerarse, pero los héroes ya los vieron robarla. Le dispararon a Robin. ¿Y ahora qué? ¿Van a desaparecer sin más? No sospechará la Liga durante años. Para cuando lleguen al futuro, estarán esperando. Grodd sonríe. Eso es lo que él está esperando. Solo entonces será jaque mate. Justo a tiempo, dice, mientras vemos un destello de energía verde. Son los héroes: Superman, Green Lantern, Batman, Flash, Atom y Plastic Man. Superman toma la palabra. Dice que todo ha terminado. Pero Grodd no está de acuerdo. Para él, esto apenas comienza. Y tiene una última pieza. Le ordena a Pythoness que les muestre un poco de su magia. La misteriosa hechicera alza los brazos. Sus ojos se iluminan con un resplendor verdoso y un lenguaje críptico comienza a brotar de su boca. Pronuncia frases repletas de imágenes extrañas, mientras canaliza una energía vibrante y caótica. Los héroes se detienen. Algo no está bien. Grodd le da la orden a Luthor. Activa el mecanismo. Luthor obedece. Pulsa el botón. Reconoce que Pythoness fue una buena incorporación al equipo. El equipo entero de villanos se prepara para el viaje temporal. Airwave, en el presente, confirma que está listo. Mientras tanto, Pythoness continúa su cántico. Se refiere a Cheetah por su nombre y le promete un destino dentro de las fábulas. Cheetah lo escucha todo. Se pregunta si realmente la nombraron. Y Grodd se lo explica. Alguien debe quedarse para cargar con la culpa. Gracias a la magia de Pythoness, todos recordarán que fue idea de Cheetah. El resto será olvidado. Pythoness alza los brazos por última vez y suelta una frase más absurda. Algo sobre irse a dormir mientras escapan. Nos movemos a la Blackgate Penitentiary, la penitenciaría de Blackgate, en el pasado. La imagen inicial muestra a Cheetah sentada en silencio sobre su cama, en una celda sombría. Alguien comenta que no puede creer que ella intentó robar energía taquiónica de 3 sitios altamente protegidos, completamente sola. Superman informa que Green Lantern, Plastic Man y Atom confirmaron su presencia en los 3 lugares, pero que ella no dice nada. Wonder Woman admite que nunca la consideró tan capaz, pero Superman la corrige. No lo es. La atraparon. Diana cambia de tema. Pregunta qué ocurrió con Robin. ¿Dónde está? Batman no tiene una respuesta. Comenta que, a diferencia de la última vez que se perdió, lo que se vio en el número 6 de esta serie,
ahora no pueden rastrearlo, pero asegura que hará todo lo posible por encontrarlo. Mientras tanto, en la Watchtower de la Liga de la Justicia, en el presente, Robin se despierta en el suelo. Al incorporarse, reconoce la figura de Batman y lo llama. Batman le responde: «Dick, ¿cómo es que...?» Bruce se voltea, sorprendido. La imagen de dos Dicks presentes a la vez es desconcertante. El Dick Grayson del presente se encuentra ahí también, vestido como Nightwing. La confusión es inmediata. Batman lanza una advertencia final. Algo está muy mal. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos Paradoja. La historia comienza en la Watchtower de la Liga de la Justicia. Batman se encuentra con un joven Robin y, sorprendido, lo llama Dick, afirmando que ha estado desaparecido durante años. Dick, confundido, no entiende qué está pasando. Desde el fondo aparece Nightwing, negándolo con preocupación. Dice que algo está muy mal. Robin, desorientado, explica que lo último que recuerda es haber sido atrapado en el tiempo por la Legion of Doom. Al ver a Nightwing, se pregunta si está en el futuro y si él es una versión mayor de sí mismo, que además podría necesitar un corte de cabello. Batman intenta entender lo que ve. Asegura que Robin desapareció hace años y nunca volvió, pero también dice conocer a Nightwing desde siempre, lo que no tiene sentido. Robin bromea al ver a Batman sonreír y dice que habría viajado más seguido por el tiempo si hubiese sabido que eso alegraba tanto el ambiente. De pronto, Superman entra volando y pregunta cuál de todos los Robins es ese. Al escuchar eso, Robin se queda atónito y les pregunta cuántos Robins ha habido. Caminando hacia una ventana, apoya la mano y ruega que alguien le diga dónde está. Superman le responde que está a bordo de la Watchtower de la Justice League Unlimited. Superman le dice a Robin que su versión mayor no recuerda nada de ese momento. Nightwing lo confirma. No tiene ningún recuerdo de estar allí. Entonces, Superman opina que el tiempo está, pero se ve interrumpido por algo. Todos observan una serie de visiones de versiones alternativas, especialmente versiones malvadas de ellos. Robin y Nightwing expresan su sorpresa de la misma manera, y luego Nightwing se gira hacia Superman y le pregunta qué estaba diciendo. Superman responde que el tiempo está claramente roto y completamente inestable. Batman reflexiona en voz alta. No puede ser solo por tener dos Dick Grayson juntos en el mismo lugar. Tiene que haber algo más. Robin, aún desubicado, saluda tímidamente a su versión mayor. Ambos se disponen a estrechar las manos justo cuando Superman recibe una alerta. La Legion of Doom está atacando. Todos los miembros deben ir a la sala de guerra de la Watchtower de inmediato. Batman intenta detenerlos antes de que se toquen, advirtiendo que eviten cualquier contacto físico hasta entender mejor la situación. Pero ya es demasiado tarde. Al chocar sus manos, una descarga temporal estalla entre ellos. Robin desaparece en un destello. Nightwing se disculpa por no haber reaccionado a tiempo y pregunta a dónde habrá saltado esta vez su versión joven. Batman solo le dice que mire de nuevo a su alrededor. Robin no fue quien saltó. Nos movemos al pasado, en una versión anterior del satélite de la Liga de la Justicia. Superman observa el entorno y confirma que están a unos años atrás en el tiempo, pero nota algo extraño. Sus versiones pasadas no están en ese momento temporal. Deduce que si ellos están en el pasado, entonces los demás probablemente fueron enviados al futuro, o sea, a su presente. Y así es. Ahí vemos a las versiones del pasado de Superman, Batman y Robin en la Tierra, específicamente en el edificio del Daily Planet. Superwoman aparece de repente, flotando en el aire. Superman la ve desde lejos y pregunta con incredulidad si es Lois. Como Superman lo sospechó, ellos están en el presente. Superwoman se aleja volando mientras le grita a Clark que debe moverse de inmediato. Le dice también que, si ve a su hijo, le recuerde que traiga a su novio. Luego se dirige también a Bruce y a Tim, asegurando que no entiende el look retro, pero que los necesita a ambos. Ella cree que este Robin es Tim Drake.
Superman, Robin y Batman la observan desde abajo, totalmente desconcertados. Robin admite que no pudo predecir una sola palabra de lo que ella dijo. Luego, confundido, pregunta quién es Tim. Batman recuerda de repente. La Legion of Doom fue la responsable de hacerlo saltar en el tiempo y de borrar sus memorias. Él y Superman fueron víctimas de esa manipulación. Superman, impactado, se pregunta si Lois sabe que él es Clark y si de verdad tienen un hijo. Robin trata de hacerlo reaccionar y le recuerda que la voz en la Watchtower mencionó que los villanos estaban sueltos. Pero, ¿dónde? Superman se concentra por un momento y detecta su ubicación. Dice que puede verlos. Sinestro y Scarecrow, el espantapájaros, están presentes y también escucha gritos a lo lejos. La escena se traslada al museo de Superman, donde se confirma el caos. El edificio dañado, la gente corriendo y una nube de gas verde lo envuelve todo. Sinestro ataca desde el aire. Comenta que Metrópolis no es su terreno habitual, pero Scarecrow le recuerda que están ahí por órdenes de Grodd y que la misión es atraer a los supertipos esos con el emblema de la casa de él. Confía en que llegarán en masa, ingenuos como siempre, y que entonces los atraparán con sus Time Guns, sus pistolas del tiempo. Pero justo cuando todo parece estar bajo su control, Sinestro recibe un disparo en la mano, haciendo que su arma caiga al suelo. Superman irrumpe en la escena, volando con fuerza entre los restos del museo. Desafía a Sinestro y le lanza una advertencia a Scarecrow. Le dice que su gas del miedo no funcionará con él. Pero justo al acercarse, algo cambia. Superman se detiene con el rostro tenso. Sus pupilas se dilatan al ver lo que tiene delante de él. Scarecrow lo observa con una sonrisa perversa. En sus brazos sujeta el cuerpo de Jimmy Olsen, a quien le ha roto el cuello con un movimiento violento. Superman grita el nombre de su amigo. Corre hacia él, lo toma entre los brazos y se niega a aceptar lo que está viendo. Pero lo que no sabe es que lo que está abrazando es su estatua. La revelación de Scarecrow no se hace esperar. El gas del miedo sí funciona cuando está infundido con kriptonita. Batman y Robin se lanzan al combate desde lo alto, descendiendo juntos hacia Sinestro. Robin identifica al adversario como una imitación de Green Lantern, pero Batman le advierte que no se confíe. Mientras esquivan un disparo, Sinestro se burla de ellos. Dice estar decepcionado de enfrentar humanos comunes en lugar de los poderosos aliados de Superman. Asegura que ni siquiera están a la altura del perro, refiriéndose a Krypto. Luego de derribar a Batman, se aleja de ahí y propone al menos hacer esto más entretenido. Robin hace una broma acerca de lo divertido que son los museos y le advierte a Sinestro que todo lo exhibido ahí, las armas y los artefactos, es solo decorativo y que no funcionan. Pero Sinestro usa su anillo para activar un hacha detrás de él. Según él, si el anillo dice lo contrario, eso basta. El arma se enciende con la energía del anillo, rompiendo el contenedor. Batman y Robin saltan justo a tiempo para esquivarla. Es evidente que están en desventaja. Escondidos tras una vitrina, Robin se queja de que los villanos no hayan escogido la sección de regalos. Batman le pide que deje los chistes. Admite que están totalmente superados. Robin asiente y pregunta qué harán ahora. La historia se traslada nuevamente al pasado, dentro del satélite de la Liga. Dina Lance, Black Canary, se cruza con Superman y Batman y les pregunta quién es su nuevo acompañante. No obtienen respuesta. Los tres se apresuran hacia el transportador. Desde allí, el grupo aparece en la Baticueva. Batman anuncia que hará búsquedas en el Baticomputador. Nightwing le pregunta a Superman si no puede simplemente viajar en el tiempo, pero él le recuerda que la corriente temporal está alterada. Necesitan un método más confiable. Batman les da las malas noticias. Todas las tecnologías temporales que tienen su base de datos ya han sido saqueadas por la Legion of Doom. Pero justo entonces, una nueva voz ofrece su ayuda. La voz pertenece a Alfred, quien aparece en la Baticueva. Batman se sorprende al verlo. Alfred, tranquilo, le pregunta si algo anda mal. Superman murmura que deben tener cuidado con lo que hagan en el pasado. Nightwing intenta contenerse,
pero no puede evitar lanzarse a abrazar a Alfred, sin importar las consecuencias temporales. Alfred, desconcertado, le pide una explicación. No reconoce al joven que lo abraza y le pregunta a Bruce quién es ese muchacho. También le pregunta de dónde sacó ese traje que lleva puesto. Nightwing solo puede sonreír. Batman intenta decir algo, pero Superman lo detiene. Luego se dirige a Alfred con una sonrisa y le dice que están en una misión de viaje temporal. Le agradece por su ofrecimiento de ayuda, pero felizmente ya han encontrado todo lo necesario. Alfred acepta la explicación sin insistir y se retira. Superman le pide disculpas a Bruce. Batman observa en silencio mientras Alfred se aleja y le dice que tiene razón. No pueden arriesgarse a revelar nada sobre su futuro, menos el de Alfred, quien ya no está con ellos. Con el rostro sombrío, Batman se enfoca en lo esencial: regresar a su tiempo y hacer que la Legion of Doom pague por lo que han hecho. Regresamos al presente. Superman, atrapado en los efectos del gas del miedo, intenta convencerse de lo que está viendo no es real. Se repite que solo es una ilusión, mientras Scarecrow lo provoca, insinuando que lo que siente es completamente real. Cerca de ahí, Batman y Robin se enfrentan a Sinestro, quien menosprecia su estrategia al ver que Batman le lanza un simple proyectil en medio de una sala repleta de armas. Él atrapa el proyectil con una mano, pero este estalla, cegándolo por completo. Mientras está distraído, Batman le ordena a Robin que ayude a Superman. Robin se pone en marcha de inmediato. Sin embargo, Sinestro se recompone rápidamente y lanza un potente ataque, jurando que nadie escapará de ahí. Nos movemos al pasado. Dentro de la Fortaleza de la Soledad, Superman, Batman y Nightwing buscan la manera de regresar a su tiempo. Superman comenta que la pista siempre estuvo frente a él. El nombre, Legion, como en la Legion of Doom, y también como en la Legion of Superheroes del siglo 31, la Legión de Superhéroes. Revela que incluso en ese tiempo en el que están, la fortaleza ya tenía acceso a una de las Time Bubbles, las burbujas temporales de la Legión de Superhéroes, una tecnología más avanzada que cualquier cosa en la Tierra, capaz de cortar el tejido del espacio-tiempo como un bisturí. Superman ajusta la burbuja temporal para que los lleve exactamente al segundo en que saltaron desde la Watchtower. Todos abordan. Desde el interior de la esfera, activan el sistema. Los motores de taquiones se encienden. El viaje comienza. De vuelta en el presente, Superman continúa resistiendo los efectos del gas del miedo de Scarecrow. Se esfuerza por luchar contra las visiones y se repite que lo que está experimentando no es real. Sabe que el enemigo está explotando sus temores más profundos. A pesar del esfuerzo, Scarecrow no se detiene. Al ver que Superman intenta recuperarse, le dispara otra ráfaga directa con su gas, envolviéndolo por completo. Superman cae de rodillas, tosiendo, debilitado. Scarecrow, confiado por su victoria, guarda el arma en su cinturón, mientras que el rostro de Superman se transforma por completo. La razón. Delante de sus ojos aparece un ataúd decorado con flores rojas. En la placa se lee: la muerte de Superman. El héroe aprieta los dientes, furioso. Recobra el control y se lanza contra Scarecrow. Este, confundido, no entiende por qué no está paralizado de terror. Amenaza con disparar si Superman da otro paso, pero es demasiado tarde. Una ráfaga supersónica lo desarma en un instante y su equipo queda flotando en el aire. En medio de la ciudad, una estela de colores atraviesa las calles a toda velocidad. Scarecrow es entregado a la policía. Los oficiales se sorprenden al ver cómo este aparece dentro de su carro patrulla. De vuelta en el museo, Sinestro consigue neutralizar a Batman y Robin usando un constructo que crea con la energía de su anillo. Pero Superman aparece y le lanza un poderoso puñetazo que lo deja fuera de combate. Batman le pregunta si está bien. Superman le responde que sí, explicando que Scarecrow arruinó su propio truco. Lo sacó de la ilusión con un cliché tan evidente que ésta no pudo sostenerse más. Lo hizo alucinar con su propia muerte. Ahí se dio cuenta que todo era falso. Como comentario, este Superman es de un tiempo muy anterior a su encuentro con Doomsday, y todos sabemos lo que pasó ahí. En el pasado, dentro de la burbuja temporal,
los instrumentos detectan una perturbación por delante. Hay una anomalía en el flujo temporal. Superman reacciona de inmediato. Reconoce ese fenómeno. La Legion of Doom ha colocado una salvaguarda cronológica, una especie de cortafuegos temporal. Insisten que deben dar la vuelta antes de cruzarla. Mientras tanto, en el presente, los héroes buscan a Sinestro y lo encuentran en el piso, herido y confundido, buscando desesperadamente su arma temporal. Cuando la encuentra, sonríe con satisfacción. Finalmente, la tiene de nuevo en sus manos y activa la Time Gun justo cuando Superman, Batman y Robin se abalanzan contra él. Una ráfaga de energía se dispara desde el arma, envolviendo todo con su luz. La escena cambia abruptamente. La burbuja temporal en la que viajaban Superman, Nightwing y Batman choca violentamente contra una barrera en el flujo del tiempo. Un impacto devastador sacude el espacio-tiempo. La onda de choque se extiende en todas direcciones. Y, al parecer, esto pasa en ambos tiempos. Y entonces, todo se vuelve negro. Del silencio y la oscuridad total, pequeños fragmentos comienzan a caer, como si el tiempo mismo estuviera resquebrajándose. Luego, una franja de colores azul, rojo y amarillo atraviesa el espacio, aumentando en velocidad, acelerando en una ráfaga de vibración continua. Y entonces, impacta con fuerza en un desierto vacío. El suelo tiembla. Han llegado. Superman, el del pasado, despierta con esfuerzo. Se incorpora lentamente, rodeado de un paisaje árido y desolado. Al mirar a su alrededor, solo alcanza a preguntarse dónde está. Desde la distancia, Batman y Robin se acercan caminando entre las dunas. Batman sugiere que la pregunta es, ¿dónde estamos? Robin agrega que no tiene ni idea, pero por lo que ve, las cosas no pintan bien. Los tres héroes se detienen, mirando el horizonte en todas direcciones. Y se nos cuenta que en el próximo número los veremos, perdidos en el tiempo. La historia comienza dentro de la Watchtower de la Justice League. Gorilla Grodd observa a su Legion of Doom, transportados desde el pasado, atacando a los héroes, y admite que, por primera vez en su vida, la está pasando bien. Él piensa que los héroes, tomados por sorpresa, no tienen ninguna posibilidad de derrotarlos. Es comprensible que pierdan, ya que después de todo, solo son humanos. Atom pregunta cómo es posible que la Legion of Doom esté allí. ¿Cómo consiguieron acceso? Mr. Terrific deduce que todo debió ser obra de Airwave y le pregunta a Scarecrow dónde está ese pequeño traidor. Scarecrow, el espantapájaros, le responde que está justo ahí, mientras dispara su arma contra ambos. Más allá, Supergirl y Martian Manhunter se aproximan volando. Ella comenta que no entiende nada. Ya habían contabilizado a todos esos enemigos y muchos estaban fuera de combate desde hace tiempo. Algunos ni siquiera los reconoce. Martian Manhunter le dice que están usando trajes antiguos, de hace años. Pero ambos caen abatidos también. En otra zona, Black Manta y Sinestro someten a Elongated Man. Él les pregunta por qué se disfrazaron, aparte de lo feo que son todos. Grodd responde que fue para confundirlos. Agrega que ellos, los héroes, se reunieron en un solo ejército, observando a los humanos desde su trono en el espacio. Pero, según Grodd, el mundo los odia, les teme. Tienen poder, pero no saben usarlo. En cambio, ellos sí lo harán. Y cuando el mundo vea que la Legión logró derrotar a toda la Justice League, sabrá a quién debe adorar. A ellos. El objetivo principal fue agotarlos y dividirlos, y lo lograron espectacularmente. Elongated Man le pregunta si sus amigos han muerto. Grodd responde que no. Optaron por dejarlos con vida, torturados por el conocimiento de que son completamente impotentes para evitar el infierno que está por desatarse sobre la Tierra. Al igual que ellos, han atravesado la corriente temporal, pero, a diferencia de ellos, han sido esparcidos al azar, sin control, y nadie sabe, ni siquiera ellos, en dónde se encuentran, y sin forma alguna de regresar. Vemos a Firestorm en la prehistoria enfrentando a un dinosaurio, a Nightwing junto a Beast Boy en su forma de oso polar en medio de una nevada,
a Flash y Green Arrow, Flecha Verde, en el viejo oeste. Elongated Man le arrebata el arma a Grodd y le apunta con ella, mientras le dice que su plan fue bueno, pero cometió un solo error. Lo subestimó. «Pero yo no lo hice», interrumpe Luthor mientras destruye el arma. Elongated Man, al verse derrotado, pregunta: «¿Y ahora qué? ¿Seré el próximo en abordar su tren temporal?». Joker le recuerda a Grodd que les prometió uno de los héroes para jugar con él. Grodd reconoce que lo hizo, pero que no será él. Y vemos a Elongated Man gritando de dolor mientras Sinestro retuerce su cuerpo sin compasión. Mientras se alejan de ahí, Luthor expresa su preocupación. Aún no han visto a Superman ni a Batman, y eso le inquieta. Grodd da órdenes claras. Sinestro, Scarecrow, Joker y Black Manta deberán buscar y eliminar a los rezagados. Luthor, Bizarro, Captain Cold y Pythoness irán con él. Nos movemos a diferentes lugares y tiempos. Primero vemos a Superman intentando atravesar la barrera temporal sin éxito. Él está en Arabia, en el año 14.000 a.C., junto a Batman y Robin. Admite que no sirve de nada. Lo que sea que la Legion of Doom hizo para lanzarlos a través del tiempo está impidiendo que regresen. Como comentario, esto se vio en Batman Superman World's Finest, número 39. Por su parte, en el Océano Índico, en el año 19.642 después de Cristo, Shazam combate criaturas de aspecto reptiliano, mientras explica que las salidas han sido selladas. No puede llegar a la Rock of Eternity, la roca de la eternidad. En Tombstone, Arizona, en el año 1872, Flash y Green Arrow luchan contra vaqueros. Flash admite que no puede acelerar lo suficiente como para llevarlos de regreso. En el futuro, en Júpiter, en el año 2212, Atom, Supergirl y Mr. Terrific también están atrapados. Ella admite que no pueden romper la barrera temporal y que están atascados. Pero eso no es todo. Uno de los habitantes del planeta se aparece frente a ellos, gritando que la colonia Armstrong ha sufrido lo suficiente y que los saboteadores marcianos deben ser ejecutados. ¿A alguien le suena esto? ¿Es un personaje conocido o nuevo? Mr. Terrific intenta calmarlo diciendo que vienen en paz, pero antes de que pueda terminar, es golpeado por el alienígena. En la Tierra, en el fin de los tiempos, Nightwing abraza a Beast Boy, quien ha vuelto a su forma humana. Le ruega que despierte, diciendo que deben mantenerse calientes hasta que los rescaten. Beast Boy, debilitado, apenas logra susurrar que no vendrá nadie. La escena cambia a Europa Occidental, en el año 40.000 a.C. Un grupo de cavernícolas lanza piedras contra Green Lantern y Thunderlord. Hal le dice a su compañero que su anillo está a punto de quedarse sin energía y que no hay forma de recargarlo en un lugar tan primitivo. No puede creer que todo termine así. Le gustaría haber tenido una última oportunidad de hablar con Carol, pero es interrumpido por unos ruidos extraños, como palabras entrecortadas, de alguien que intenta comunicarse con ellos. Mientras tanto, en la Watchtower, Captain Cold le pregunta a Grodd sobre Pythoness, intrigado por su apariencia. Le pregunta si es mitad serpiente o algo similar. Grodd aclara que Pythoness es una palabra del inglés antiguo para referirse a una hechicera y explica que ella es única entre ellos. No tiene contraparte en esta era porque murió joven. Los héroes no la conocen, por lo que es su elemento, sorpresa. Pero antes de terminar la frase, una grieta se abre encima de ellos y de ella cae un brazo morado. Bizarro consigue atraparlo y se da cuenta de que es su brazo. Comenta, en su peculiar forma de hablar, que eso tiene mucho sentido. Grodd comprende que lo que ha querido decir es que no tiene sentido, y sabe por qué. Eso significa que están cerca. Le dice a Bizarro que deje el brazo ahí y que lo siga junto con los demás. Finalmente, llegan a una enorme sala de observación. Frente a ellos se extiende una anomalía cósmica, el Omega Rift. Grodd señala que, según el difunto Airwave, en este preciso punto Darkseid murió de forma brutal. La muerte del tirano dejó una herida en el tejido del tiempo y el espacio, que ahora se replica en otros puntos del universo. Estas grietas funcionan como torbellinos coronales, impredecibles,
pero que gracias a las habilidades taquiónicas de Airwave pudo utilizarlas como pasaje hacia el pasado. Bizarro se aproxima a la grieta y pregunta qué hay dentro de ella, mientras introduce un brazo. Captain Cold intenta detenerlo, pero Grodd le dice que lo deje. Eso solo le dará refuerzo a su argumento. Bizarro retrocede rápidamente, con la mano cercenada, y gritando que no está herido. Se supone que ese es el brazo que cayó de la grieta, pero si se fijan bien, en la página anterior llegaba casi hasta el hombro. En fin, Grodd les dice a todos que a eso se refería, un impredecible torbellino cronal. Python se acerca a ayudar a Bizarro, mientras que Grodd responde su pregunta. Dentro existe un poder más allá de la imaginación, el poder de Darkseid mismo. En eso, Sinestro, Joker y Black Manta se reúnen con ellos. Black Manta informa que cumplieron con su misión. Se encargaron de los héroes, aunque perdieron a Scarecrow en el combate. Grodd continúa y revela una pequeña piedra negra. La presenta como la clave. Es el único fragmento conocido en ese universo del hogar de Darkseid, Apocalypse. Solo con esa piedra pueden canalizar con seguridad la energía de la grieta. Y una vez lo logren, se convertirán en dioses. Luthor comenta que eso le parece muy interesante. El poder supremo, repartido entre 8. Volvemos con los héroes. En Inglaterra, en el siglo VI después de Cristo, Cyborg, Black Lightning, Wonder Woman y Plastic Man escuchan la misma voz misteriosa. Más atrás en el pasado, Green Lantern mira su anillo cuando de repente una energía extraña comienza a emanar de él. En la prehistoria, Firestorm es alcanzado por esa misma energía. En el Océano Índico, Stargirl reconoce lo que está viendo. Es Airwave. Y le dice al capitán que el esbirro de Grodd está atacándolos. Pero Airwave le dice que no. Se manifiesta ante Flash, Green Lantern, Nightwing, Green Arrow y los demás héroes. Y agrega que lo siente, que está arrepentido. Suplica, con lágrimas en los ojos, que le crean. Pero Hal no le da crédito. Está furioso. Lo acusa de haberlos traicionado, de haber estado del lado de Grodd desde el principio, fingiendo inocencia con su actitud de cachorro. Airwave responde que ya no más. Explica que fue engañado, que no sabía quién era realmente Grodd. Le hizo creer que la Justice League solo quería poder. Green Arrow se sorprende al oír la voz de Hal. Batman explica que Airwave está actuando como un canal viviente de comunicación. Airwave continúa su relato, revelando que Grodd le mintió con todo tipo de promesas. Le dijo que estaba muriendo y que tenía una cura, pero luego, Black Lightning le pide a Airwave que se calme. Quiere escuchar su versión. Cyborg le pregunta directamente qué pasó después de que él y Grodd abandonaran la Watchtower. Airwave responde que fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba ayudando a los villanos. Lo acribillaron a tiros. Y después, todo se volvió negro. Finaliza diciendo que no sabe cómo, pero puede verlos a todos ellos, al mismo tiempo. Atom comprende que eso es lo que insinuó Scarecrow en la Watchtower. Airwave no fue asesinado, lo convirtieron en un arma. Él es la energía que los lanzó a través del tiempo. De vuelta en la Watchtower, un disparo de energía golpea directamente a Grodd, haciéndolo soltar la roca de Apocalypse. Luthor recoge el objeto con una sonrisa triunfal. Declara que no confiaría en ningún dios que no fuera él mismo. Les ordena al resto que se aparten. Esta batalla es suya. Pero la piedra explota en sus manos. El estallido lo lanza hacia atrás. Grodd se burla de él. Le dice que el Luthor del presente sabría detectar una trampa tan obvia como un explosivo camuflado. Admite que los necesitó a todos ellos para llegar hasta ahí, pero que ya no los necesita más. Luego alza los brazos, envuelto en la energía del Omega Rift. Proclama que lo único que se necesita para poseer ese poder es un sujeto digno. Bizarro se queja. Dice que eso le parece justo y que está muy feliz. Sinestro protesta también, recordando el pacto que hicieron. Dice que ha matado por menos que eso. Mientras tanto, en Inglaterra, Cyborg deduce que las armas de la Legión debieron dejar una carga residual de energía taquiónica. Esa energía es la que los está vinculando. Airwave lo escucha.
Dice que si esa energía fue la que los dispersó, entonces también debería poder traerlos de vuelta. Pero cuando intenta concentrarse, no ocurre nada. Grita que no puede hacerlo. Cyborg se acerca. Es cierto, no puede hacerlo, solo. Su idea es buena, pero necesita algo más. Lo que su señal necesita es amplificación, complementa Black Lightning. En un despliegue simultáneo de poder, Superman, Flash, Stargirl y Black Lightning canalizan su energía ayudando a Airwave. Mientras tanto, en la Watchtower, la energía oscura comienza a fluir a través de Grodd. Sinestro les dice a los demás que tengan cuidado, recordando lo que le pasó a Bizarro, pero que, al recibir su señal, lo atacarán. Finalmente, Airwave se estabiliza y empieza a sentir el vínculo. Afirma que está funcionando, que puede sentirlo. Grodd continúa absorbiendo la energía del Omega Rift, pero algo no está yendo bien. Airwave también lo percibe y se da cuenta de que aún está conectado con Grodd. Ambos comparten el mismo vínculo energético. Sus energías están colisionando, interfiriendo entre sí. Grodd solo lo encuentra interesante. De inmediato, la estructura temporal empieza a colapsar. Airwave ve fragmentos de distintas eras y civilizaciones superponerse, del pasado, del presente, del futuro. Intenta resistir, pero grita que no puede mantener el tiempo unido. Con lágrimas y esfuerzo, se disculpa. Dice que lo intentó. Pide perdón antes de ser envuelto por la energía oscura del Omega Rift. De pronto, una explosión descomunal sacude la Watchtower. Los villanos son arrojados por los aires. La estación espacial activa sus sellos automáticos de contención. Aún con vida, Joker y los otros se preparan para lo que sigue. Joker bromea con cinismo, lamentando la aparente vaporización de su querido monito. Pero Grodd no ha desaparecido. Emerge entre la niebla roja, con su cuerpo transformado por la energía del Omega Rift y el símbolo Omega dibujado en su frente. Pero su momento de triunfo se ve interrumpido por una voz que le dice que se quede quieto, y a los villanos que se rindan. O se las verán con la Justice League Unlimited, la Liga de la Justicia Ilimitada. Y vemos aparecer a algunos de sus miembros, con Airwave al frente. Al parecer, son diferentes versiones en el tiempo. El Green Lantern es Abin Sur, el Green Lantern anterior a Hal. El Aquaman creo que es el Aquaman de Peter David, a quien las pirañas le devoraron la mano izquierda. El Robin me parece que es Jason Todd cuando usaba el traje clásico de Robin. Lo digo por el peinado. Dos versiones de Batman, una de ellas la de Batman Beyond, y la otra, un poco menos conocida, la de Batman Zero Year, Año Cero, de Scott Snyder y Greg Capullo, la del traje sin mangas del New 52, el nuevo 52, a Jonah Hex, un cazarrecompensas del siglo XIX, y al alienígena de Júpiter que vimos hace algunas páginas. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos el final del crossover, en la pelea final en la Watchtower. La historia comienza con Gorilla Grodd y su Legion of Doom, preparándose para el enfrentamiento con esta nueva versión de la Justice League Unlimited. Grodd, a la cabeza, reflexiona. Una vez creí que la Tierra estaba arruinada por la especie Homo sapiens, que los gorilas trogloditas, mi especie, eran los legítimos herederos del planeta. Fui un necio. Ahora los veo a ambos a través de los ojos del difunto Darkseid, como los seres ineptos y frágiles que son. Pues ya no soy Gorilla Grodd, soy Gorilla God, el dios gorila. Y una vez que mis seguidores, los agentes de Apokolips, disuelvan la defensa de la Tierra, todos a nuestro alrededor caerán como marionetas sin cuerdas. Asumiré el trono del que lo gobierna todo. Luego vemos a los héroes y villanos enfrentándose en medio de un caos total. Vemos de nuevo a Terry McGinnis, el Batman de Future's End o Batman Beyond, al segundo Robin, Jason Todd, a Arthur Curry, el Aquaman de Peter David con su garfio, al Batman Zero Year de Scott Snyder y Greg Capullo, a Jonah Hex, al Green Lantern Abin Sur,
y al alienígena de Júpiter que ahora sé que se llama Ace Arn, o Ultra de Multi-Alien, quien apareció por primera vez en Mystery in Space número 103 de 1965, pero que fue reintroducido en The New 52 en Justice League United número 1. En adición a ellos tenemos a Superman Blue, una versión alternativa de Kal-El de la Tierra 162 en la continuidad de New Earth. Algunas peleas son obvias, como Aquaman contra Black Manta, Superman Blue contra Bizarro, Abin Sur contra Sinestro, o Batman Zero Year, con moto y todo, contra Joker. Grodd, por su parte, le dispara a Robin. Mientras tanto, en otro lugar, Airwave se encuentra desbordado por su propia energía. Suplica ayuda mientras trata de resistir. Se dirige a Red Tornado, explicándole que el tiempo ha explotado y que él no es lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Pero no obtiene la respuesta esperada. Red Tornado lo acusa de traición. Airwave grita que fue engañado. Suplica que le crea. Le dice que Grodd se ha fusionado con la energía Omega, esa fisura que se abrió cuando Darkseid fue destruido. Eso está poniendo todo patas arriba. Él intentó traer de vuelta a la Liga. Rescató a cualquiera que pudo. Pero los miembros de la Liga que fueron dispersados por el tiempo por Grodd están como anclados de alguna forma y él ya no tiene energía. Red Tornado le responde que tome lo que pueda de la energía que le queda, ya que todos los sistemas de la Watchtower han sido corrompidos. Airwave, decidido, acepta correr el riesgo. Jason se lanza sobre Joker con una patada, mientras les recuerda a los demás lo que Airwave les dijo. Ace Arn lo recuerda bien. Él dijo que esas criaturas son monstruos decididos a destruirlo todo. Aquaman interviene y comenta que eso no aplica a Black Manta. Él disfruta asesinando niños. Black Manta responde que no le importa de qué tiempo venga Aquaman. Hará lo que sea para herirlo. Un Flash aparece. Parece que es Barry Allen del Year One, del año 1, el de las rodilleras. Al parecer estaba en medio de una pelea con Turtleman, el hombre tortuga, y ahora está aquí, sin saber dónde está. Mientras las peleas continúan, Pythoness le dice a Grodd que pensaba que Airwave estaba muerto. Grodd le responde: "No es la primera vez que soy testigo de la resistencia humana, Pythoness. Cuando se manipula la corriente temporal, algunas sorpresas son de esperarse. Lo dice quien diseñó esto. ¿Quiénes son esos tontos?", preguntas. Campeones traídos aquí desde otras eras por Airwave, creyendo que son la caballería. Si los héroes de nuestro mundo tienen una característica en común, después de todo, es como siempre aparecen en el peor momento. Pero no importa. Este tipo de heroísmo juvenil es lo que los alimenta, pero no representan ninguna amenaza ni para ti ni para mí. Dejemos que los bebés tengan su biberón. Y le dispara a Robin otra vez. No me queda claro si el rayo lo alcanza y lo desintegra o si lo atraviesa sin hacerle nada, pero lo raro es que Robin está semitranslúcido, como si estuviera desapareciendo o algo. Luego vemos al mismo Robin, pero solo su torso y su cabeza, y el mismo rayo continúa con su trayectoria, hasta que llega donde está la Donatroid de World's Finest Teen Titans, dándole la bienvenida a Boy Thunder a los Teen Titans. Todo esto es muy confuso, pero interesante. Luego vemos a los Terrifics de New Age uniéndose a la fiesta. Mr. Terrific, Phantom Girl, Plastic Man y Metamorpho. Metamorpho actúa primero, pregunta después, así que se arroja sobre Pythoness, pero Bizarro se interpone, diciéndole que la salvará, al estilo de Hulk con Black Widow. Pero Bizarro no contaba con que Pythoness había activado su magia para eliminar a Metamorpho, y al intervenir, él fue alcanzado por el rayo mágico también. El resultado es impredecible, pero refleja bien lo que pasa cuando unes algo que se metamorfosea con algo bizarro, una masa monstruosa de criaturas deformes. Grodd, contrariado y harto, despliega su nuevo poder Omega mientras grita: ¡Silencio! Este no es mi circo, y ustedes no son mis monos. Producto de su arrebato, Donatroid y Boy Thunder desaparecen,
quizá devueltos a sus realidades originales. Grodd continúa descontrolado y le grita a Pythones, quien le coge la cabeza. «Es el momento. Este es tu momento. El poder de Darkseid más tu magia me da al fin la capacidad para lograr aquello que he buscado toda mi vida, la extinción de la humanidad». Y mientras dice eso, destruye parte de la Watchtower, pero de una forma muy artística, ya que lo que queda de ella, envuelta en la energía Omega, ahora tiene la forma de una letra griega Omega, y parece que se precipita hacia la Tierra. Pero Grodd es interrumpido por un rayo de energía verde. Ahí vemos que los héroes han regresado, los héroes de esta era, la Justice League Unlimited. Ya los conocen, así que no hay mucho que decir. Airwave los ha traído de vuelta. Green Lantern, Martian Manhunter, Wonder Woman, Flash, Batman, Robin, Supergirl y todos los demás. Y Superman, al frente de todos, desafía a Grodd con una sola frase. «Inténtalo, si puedes». Grodd enfrenta a los héroes en su conjunto, mientras les grita: «Ustedes no representan ninguna amenaza para mí. Yo soy el poder. Yo soy Omega». Wonder Woman reacciona a eso y les ordena a todos que lo golpeen con todo lo que tienen. Ellos lo hacen, pero Superman advierte que Grodd aún posee los poderes psíquicos de John. Luego se dirige a Martian Manhunter y le dice que se aliste a recuperarlos. John se abalanza sobre Grodd, atravesando su cabeza, mientras Superman y Supergirl lo sostienen. Al ver a Grodd siendo derrotado, Pythones no tiene mejor idea que salir huyendo de ahí y grita: «¡Al demonio con esto! Now ben tisef namos y apkochalater harmanbek», que según lo que he averiguado parece una mezcla de inglés arcaico y jerga Kant de la Inglaterra de los siglos XVI al XVIII, que significaría más o menos: «Pórtate bien y escapa antes de que te atrapen», y desaparece también. Joker, por su parte, también ha comprendido su derrota e intenta huir de ahí, pero delante de él se aparecen Batman Beyond, Jason Todd, Jonah Hex, además de 3 héroes reciclados adicionales: la Harley Quinn de New 52, el Wally West de los años 90 y una Wonder Woman, una Mujer Maravilla, que parece ser la de George Pérez si nos llevamos por su peinado. Parece que de todos ellos, el que más impacto tiene en Joker es Jason, ya que exclama: «¡Oh, tú!». Pero no es Robin el que actúa, sino Batman Beyond, quien lo golpea en el rostro mientras lo llama payaso. Más allá, Star Sapphire, Firestorm y Black Lightning derriban a Sinestro. Airwave reacciona con sorpresa al verse a sí mismo y grita: «¿Qué? No, no. Grodd y yo seguimos conectados. También estoy sangrando energía Omega». Al mismo tiempo, Sinestro se reincorpora para enfrentarse de nuevo a la Liga. Y al mismo tiempo, Grodd rompe la barrera de energía que lo tenía incapacitado. Aquaman reacciona, pero Gorilla Grodd, a quien vemos dividirse en 2 versiones de sí mismo, les exige a todos que le quiten sus asquerosas manos de encima. Mientras John vuelve a lanzarse sobre Grodd, Rey le dice que esta es su última oportunidad, ya que duda que Grodd pueda contener toda esa energía sin el aumento psíquico resultante de tener los poderes de Martian Manhunter, y le pide que recupere sus poderes a través de lo que debe ser la máquina que desarrolló junto a Ryan como parte del Atom Project. Más allá, los Flashes derriban a Captain Cold. Black Manta ha sido reducido por Wonder Woman y Robin y Green Arrow continúan en la batalla. Airwave, por su parte, continúa intentando resistirse a la energía Omega. Rey apura a John a que actúe, diciéndole que es ahora o nunca, ya que Grodd lucha por quitarse a la máquina que le quitará los poderes de Martian Manhunter, mientras grita: «El dios gorila es oscuridad. El dios gorila es muerte. Grodd es eterno». Pero John se zambulle directo sobre su cabeza para iniciar así la transferencia de poderes. Luego vemos de nuevo a esta Harley Quinn de cabello rojo y negro de New 52, quien le dice a Airwave: «Hey brillitos, sea quien seas,
te ves fatal. Airwave responde, es la energía Omega. No puedo contenerla. No puedo. Martian Manhunter continúa sujetando a Grodd con la máquina de Atom, y aunque es una experiencia insufrible, resiste y les grita a sus compañeros. Superman, Wonder Woman, Grodd está vulnerable en este momento. No se contengan. ¡Acábenlo! Pero el que interviene es Airwave, quien se lanza sobre Grodd, puño al frente, mientras grita, ¡no! ¡Este es mío! Producto del impacto todo se destruye. La onda expansiva es masiva, sacudiendo todo a su alrededor. Superman protege a Robin, mientras los demás héroes lo hacen como pueden. Luego viene la oscuridad. Y luego, la luz. Después de la explosión, los héroes empiezan a recuperarse. Robin, Superman, Black Lightning, Jonah Hex, adolorido, comenta que ha tenido el sueño más extraño de su vida, pero Donna Troy le dice que tiene malas noticias para él. Eso no ha sido un sueño. Batman se acerca a Superman y lo ayuda a levantarse, y le pregunta si está bien. Superman responde que lo sabrá cuando vea a Grodd. Una voz le responde desde atrás, diciéndole que Grodd ya no es un problema. Y vemos a Grodd sujetado por una cadena de energía, cortesía de Green Lantern, mientras que Barry Allen Year One observa. A propósito, Grodd ha vuelto a la normalidad. Mientras Wally West, el original, vistiendo su traje de Flash, el que tiene los ojos blancos, observa, Barry Allen Year One se acerca a Grodd y le dice: «Estás acabado, Dios Gorila. Los significantes humanos te han derrotado una vez más. Juro por la misma Speed Force que nunca conocí a un villano cuya ambición fallara tan seguido, pero has ganado puntos por intentarlo». Grodd reacciona con furia, intentando arrancarle la cabeza de un mordisco, pero Barry consigue esquivarlo a tiempo. Por su parte, Ace Arn, o Ultra de Multi-Alien, comenta que algo explotó, que hubo una gran explosión, y pregunta qué explotó. Donna Troy le responde: ahí está el nuevo problema. La energía Omega no volvió exactamente a su estado anterior. La interacción con Grodd definitivamente la amplificó de alguna manera. Star Sapphire y Firestorm están ideando un nuevo campo de contención, pero deben encontrar uno rápido. Más allá, Mr. Terrific se encuentra sentado sobre los escombros, visiblemente afectado. John le pregunta qué ocurre, y Mr. Terrific le pide que mire a su alrededor. Luego le pregunta por Airwave. John le responde que lo más lógico es que haya perecido en la explosión, pero Mr. Terrific le contesta: «Inaceptable». John le dice que nadie podría estar en desacuerdo con él. El chico era demasiado joven. Pero Mr. Terrific continúa: «No me estás escuchando. Pasé más tiempo con él que nadie. Es un huérfano, sin otro lugar al que ir excepto aquí. No tiene a nadie más que a nosotros, y lo decepcionamos. Debí haber notado que estaba en problemas. Ser inteligente no me sirve de nada si no presto atención. No, no está muerto. No puede estarlo. No dejaré que esté muerto, porque es un problema que no pude resolver, y eso es inaceptable». John replica que está siendo irracional, pero Mr. Terrific lo interrumpe y le dice que lo encontrará. Finalmente, los demás héroes desplazados dimensionalmente se reúnen. Arthur toma la palabra y le dice a Superman: «Superman, me alegra haber ayudado, pero necesito volver a casa. Todos lo necesitamos. El pistolero en particular está a 2 minutos de un colapso nervioso. Seguramente tu liga puede llevarnos de regreso a todos». Superman responde: «Ya hemos empezado a buscar una forma, Arthur, pero hay un problema. En este momento, la energía Omega es tan volátil con los taquiones que en realidad está impidiendo los mecanismos de viaje temporal que conocemos. Hasta que podamos encontrar una solución, creo que todos están atrapados aquí». Y vemos las caras de todos los que quedan: los Batmans, los Robins, los Supermans, los Flashes, los Terrifics, John Hex, Wonder Woman, Harley Quinn y Ace Arn, observando en silencio y sin saber qué decir ni qué hacer. Nos movemos al epílogo, al hipertiempo.
alguien cae sin control entre visiones de diferentes versiones de héroes y eventos pasados. Oh sorpresa, es el Time Trapper, que si no lo han visto ya, en la serie de Superman se reveló que es Doomsday. Alguien lo ayuda a levantarse. Time Trapper le pregunta quién es él, y él se lo responde. Los humanos me llaman el World Forger, el hacedor de mundos. Time Trapper le responde, se avecina una crisis. Una crisis se acerca, World Forger. World Forger le contesta, yo también he sentido alteraciones en la corriente temporal. ¿Qué pueden significar? Finalmente, Time Trapper levanta la cabeza y le dice, solo una cosa. El tiempo en este universo está llegando a su fin. Como comentario, el World Forger, o Hacedor de Mundos, cuyo nombre es Alpheus, es el primer hijo de Perpetua, la primera creadora del multiverso, y hermano mayor de Monitor y Anti-Monitor, el man de Crisis en Tierras Infinitas. Así que verlo aquí preocupado y sin saber qué es lo que está pasando, no puede significar nada bueno. Y eso lo veremos en el próximo número, la Justice League Unlimited a través del tiempo, y el quórum cuántico se reúne. Veremos lo que es el quórum cuántico en el especial de Justice League Dark Tomorrow de julio, así que estén atentos. La historia comienza en la Watchtower. Vemos a una Harley Quinn fuera de sí, amenazando a todos con arrancarles las vísceras si le hicieron algo a su Miss Talle, su Joker. Mientras tanto, leemos una entrada del diario de Red Tornado. No se sabe cuánto tiempo ha pasado desde el ataque de Grodd a la Watchtower. Ningún reloj marca lo mismo. La Legion of Doom ha dejado el espacio-tiempo completamente fracturado. Personas y lugares de años pasados y futuros entran y salen de la existencia con una imprecisión maníaca. Rara vez la Liga ha estado tan indefensa en una crisis. En eso, vemos como Harley Quinn desaparece. Hal Jordan y Abin Sur son testigos, y el primero le comunica a John que puede tacharla de la lista de anomalías. Agrega que el tiempo continúa intentando reiniciarse, pero que, a juzgar por los temblores, se está volviendo cada vez más y más inestable. Delante de él están muchos de los héroes desplazados que ya hemos visto antes, como el Aquaman con el Garfio, Jason Todd como Robin, Batman Beyond, Batman Zero Year, Jonan Hex, el primer Wally West y más. Abin Sur le pregunta a Hal, no entiendo por qué estamos siendo retenidos aquí. Seguramente ustedes tienen poder suficiente como para regresarnos a nuestro tiempo. Hal le responde, ninguno de los métodos familiares está funcionando ahora mismo, Abin Sur. Y luego, mientras recuerda cómo recibió el anillo de linterna verde de él cuando murió, agrega, así que quizá no deberías estar tan apurado por volver. Mientras más personajes desaparecen, otros más aparecen, como el Superbat, esa combinación rara de Superman y Batman con el anillo de Green Lantern. Su aparición repentina deja sorprendido e incómodo a Hal. Mientras tanto, Black Lightning se dirige a Grodd y le dice, hemos encerrado a tu Legion of the Doom, tu Legión de los Condenados. Ahora podemos detener esta locura. Antes de que Grodd responda, se nos cuenta. Grodd y sus cómplices se infiltraron en nosotros, trataron de destruirnos, casi mataron a Dr. Occult y a Elongated Man en el proceso. No es sorprendente que los de la Liga estén intentando exprimir a Grodd para deshacer el daño, pero mi conjetura es que los desplazamientos temporales ya no están bajo mi poder, Mr. Lightning. Te sugiero que busques respuestas en otra parte. Responde finalmente Grodd. Pero otra voz responde, no hay necesidad. Y luego, por supuesto, todo cambió. Soy el Time Trapper. Mi compañero, el World Forger, y yo sabemos por qué el tiempo se está erosionando en este momento. Y no solo las consecuencias están volviéndose catastróficas. A menos que actuemos hoy, puede que no haya un mañana. Time Trapper se presenta junto a World Forger, el forjador de mundos, a quien ya habíamos visto en la serie de Superman. Finalmente, se nos cuenta del diario de Red Tornado.
Normalmente, Mr. Terrific estaría presente para opinar con su enorme intelecto, pero él está ocupado en otro lugar. Nos movemos a Terrific Tech. Lubiel conversa con Mr. Terrific, recordándole las reglas que establecieron para evitar contactos entre versiones temporales del mismo individuo, ya que si dos versiones distintas se tocan, pueden empeorar la fractura del tiempo. Él cree que por eso Superman y Batman se alejaron junto a Wonder Woman, para evitar encontrarse con sus otras versiones. Una vez dicho eso, agrega que tener a los Mr. Terrifics del pasado y del presente juntos en una misma habitación es demasiado riesgoso. Mr. Terrific del pasado le responde: «No insultes nuestra inteligencia, Ted». Mr. Terrific del presente agrega: «Sabemos más que suficiente para ser cuidadosos. Airwave fue dispersado en forma no corpórea cuando obligó a Grodd a entregar la energía Omega. Aún puedo detectar rastros del chico, pero nada cohesivo. Por suerte, no existe un problema que Mr. Terrific no pueda resolver, mucho menos dos». «Wow, supongo que es verdad eso de que siempre fuiste arrogante», comenta Blue Beetle. Pero no termina la oración, ya que Mr. Terrific del presente le lanza un teclado, mientras le grita: «¡Maldición! Ese chico está perdido allá afuera, contando con que yo lo traiga de vuelta. Y no sé. «Oh, ya veo», interrumpe el Mr. Terrific del pasado, observando los monitores. «¿Acaso recibo muchos golpes en la cabeza en mi futuro? Porque no puedo creer lo obvia que es la solución». «¿Qué tienes?», le pregunta su contraparte del presente, y él responde: «Es simple, solo necesitamos». Pero antes de terminar la frase, se desvanece. Mr. Terrific reacciona sorprendido, extendiendo la mano para que no se vaya, y desesperado grita: «¿Necesitamos qué? ¿Necesitamos qué?». Nos movemos de regreso a la Watchtower. Los héroes observan con atención la llegada de Doomsday y Warforger, con excepción de los Robins, que se le están pasando bien. Firestorm y Flash discuten sobre la situación. Firestorm pregunta si ese es Doomsday. Flash responde que, según Superman, ha evolucionado y ahora se hace llamar Time Trapper, y que es alguien peligroso. También menciona que otro de los presentes es Alpheus, hermano del Monitor, y el Anti-Monitor, y que deben tener cuidado, porque con un simple gesto podría borrarlos de la existencia a todos. Time Trapper se dirige al grupo para calmar tensiones. Asegura que no buscan pelea, pero que deben actuar de inmediato, porque el tiempo está al borde de colapsar. Worldforger interviene para explicar que, ya que fue el constructor de ese universo, es su trabajo mantener su integridad, y advierte que la energía Omega, manipulada por Grodd, está creciendo y afectando todas las eras, y que ellos no son conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser. John Robbins, uno de los miembros de los Challengers of the Unknown, responde con ironía: «Oh, lo sabemos muy bien. Por un tiempo, fluyó directamente a través de nosotros, los Challengers. Eso fue divertido. Noticias viejas. Eso es todo lo que tienen que ofrecer». Pero se detiene, ya que un gran temblor sacude toda la base. Como comentario, esto que dijo John se vio en la serie Challengers of the Unknown de DC All-In. Eso hace que Wally y Aquaman sean devueltos a su tiempo. En su reemplazo, aparecen versiones de Huntress y Marilyn Moonlight. Marilyn pregunta dónde están, y alguien le responde: «En este momento, Marilyn Moonlight, en el nexo de una gran perturbación cronal. Los temblores temporales aquí están creciendo en intensidad y pronto se expandirán». «Dios, todos son malas noticias. ¿No hay ninguna monja a la que rescatar en alguna parte?», agrega Plastic Man. Otro Plastic Man añade: «¿Pueden detener esto? Sí, por favor». «Quizá», responde Warforger. «Lo sabremos con certeza una vez que diseccionemos a Grodd». La reacción de Grodd es inmediata. «¿Qué?». Volvemos con Mr. Terrific. Michael se esfuerza por resolver el problema. Sabe que su versión más joven notó algo importante, pero no logra identificar qué es. Ted intenta tranquilizarlo, pero Michael le responde: «No me volví más estúpido desde que tuve mi propio equipo, Ted. Solo más inteligente».
Entonces, ¿por qué no puedo resolver esto? Pobre chico, debe estar muerto de miedo. Estoy seguro de que sí, pero no seas tan duro contigo, le contesta Ted. Siempre eres así cuando estás bloqueado. Debí haberle prestado más atención, responde Mr. Terrific. Debí haber notado que estaba confundido. Pude haberlo ayudado a ver a través de las mentiras de Grodd. Necesitaba orientación y lo dejé caer. Todos lo hicimos. Michael, eso es, grita Blue Beetle. ¿No lo ves? Por supuesto que tu versión joven resolvió el problema antes que tú. Él no estaba emocionalmente involucrado. No se distrajo con sentimientos, Michael. Él, tú, sabes que estás en tu mejor momento cuando te enfocas solo en las ecuaciones frías. Ahí es cuando logras que todo baile a tu ritmo. Volvemos con Time Trapper y World Forger. En medio de la discusión sobre qué hacer con Grodd, Black Lightning interviene y aclara que, aunque Grodd es muy peligroso, es su mono y no pueden simplemente matarlo. Avinsur replica que ellos deben hacer lo necesario para regresar a casa, ya que podrían no tener un hogar al cual volver. World Forger añade: Avinsur tiene razón. Este universo está actualmente desconectado del multiverso, lo que se vio en Absolute Power número 4. Es, por lo tanto, un sistema sellado que contiene todas las permutaciones de energía Omega y evita que arrasen con el resto de la existencia. Con todo, la energía Omega actúa como un cáncer, erosionando gradualmente las leyes de la realidad, incluyendo, como Time Trapper y yo descubrimos por separado, el flujo del tiempo. Time Trapper continúa. El cuerpo de Grodd conserva vestigios de energía Omega que deben ser extraídos físicamente y analizados si queremos encontrar una solución antes de que todo se deshaga. ¡No! ¡No pueden hacer eso!, interviene Grodd, gritando. Volvemos con Mr. Terrific. Ted informa que ha llegado a un callejón sin salida y le pregunta a Michael si ha tenido más suerte. Michael guarda silencio por un momento, pero luego reacciona emocionado. Le dice a Ted: «Dios mío, Ted, tenías toda la razón». La respuesta prácticamente tiene un cartel de neón apuntando hacia ella. Dijiste que tenía que enfocarme, pero Airwave también. Sí, si su energía dispersa aún está en las cercanías, necesita una frecuencia pura con la cual sintonizarse. Podemos generar esa señal con un oscilador electrónico lo suficientemente grande, un resonador acústico, un diapasón. Volvemos con Grodd. Star Sapphire interviene y rodea a Grodd con un campo de energía, intentando protegerlo, gritando: «Ya lo escucharon, no me hagan estar de acuerdo con el mono. Se queda con nosotros». World Forger destruye la barrera con facilidad, mientras exclama: «Esto no es un debate, la reacción adversa». Luego vemos la barrera de nuevo intacta y al World Forger exclamar: «Asrepta no iserar al etabet no seon otse». Y luego al World Forger destruyendo la barrera nuevamente, exclamando: «Esto no es un debate, la reacción adversa empeora». Big Barda lidera la carga de los héroes contra World Forger, gritando: «Kata! Met ot netzil not! Don't listen to them! No los escuchen!». Al revés. Grodd, aún bajo el control de Time Trapper, comenta: «Como siempre, mi intelecto no es valorado. Antes de que toda esta Watchtower deje de existir repentinamente, propongo». Pero se ve interrumpido por otro terremoto que saca de balance a los héroes. World Forger aprovecha para intervenir e impactar el suelo con su guadaña, mientras agrega: «Hacemos lo que debemos. Saben que mis intenciones son buenas. Una vez serví junto a la Liga. He creado multiversos enteros y nunca había visto uno en tanto peligro. Actuemos». Como comentario, esto se vio en Justice League números 25 al 37 del 2018. Time Trapper lo complementa, diciendo: «Estás desperdiciando tu energía, Aquaman. Nadie penetra un domo de taquiones, ni el futuro Ultra.
refiriéndose a Ultra de Monty Allen. Ni ningún número de Green Lanterns, refiriéndose a Avin Sur y Hal Jordan. Ni una fusión pasada de Superman y Batman, refiriéndose a Superbat. Y vemos como nadie puede hacer nada. Los esfuerzos de Shazam, Batman Beyond y Superman Blue son en vano. Time Trapper agrega: dejen de resistirse antes de que el tiempo deje de tener sentido. Luego, más y más personajes desaparecen, entre ellos Superbat y los Robins. Batman Nightfall hace un breve cameo y aparece por un momento, pero luego vuelve a desaparecer y es reemplazado por Amazing Man, del All Star Squadron, el equipo de superhéroes que participó en la Segunda Guerra Mundial. En eso, desde debajo del suelo aparece Supergirl, quien les dice a Time Trapper y World Forger: oigan ustedes, tal vez sea bueno que recuerden poner un escudo de taquiones en el suelo la próxima vez. Que hagan esto. Ahí vemos como Supergirl se divide en una serie de versiones de sí misma con trajes y peinados diferentes. No sé si todas habrán ya aparecido en los cómics. Si las reconoces, dímelo en los comentarios. Time Trapper la atrapa rápidamente y Grodd, ya liberado, les dice: muy bien, que quede constancia de que estoy impresionado por mis supuestos secuestradores, pero subestimarme en esta crisis es un grave error. Quieren comprender el poder de Omega. ¿Quién de nosotros ha mirado dentro de su corazón? ¿Quién de nosotros lo ha sentido recorrer cada fibra de su ser y ha vivido para contarlo? Estoy de acuerdo. Omega es infinitamente destructivo, pero para dominarla correctamente necesita mi conocimiento más que a un espécimen de laboratorio. Flash, quien lo ha escuchado todo, les advierte que no pueden confiar en Grodd, pero este responde: no parece que tenga muchas opciones. Time Trapper se dirige a Grodd y le dice: muy bien, traiciónanos de cualquier forma y con gusto te lanzaré al corazón de tu sol en el momento de su nacimiento. Entendido, responde Grodd con una sonrisa, y luego los tres desaparecen. Luego de que se van, Black Lightning comenta: genial, adiós a que Grodd pague por sus crímenes. ¿Alguien tiene aunque sea una idea de a dónde fueron esos tres? Profesor Halley, ¿iba a decir algo? Halley, de los Challengers, le responde: de Atom y yo estuvimos hablando. Creemos que sabemos cómo hacer que los Challengers lo sigan. Entonces vayan, vayan, grita Black Lightning, quien, de la nada, se volvió un personaje principal en este arco, y finaliza diciendo: después de todo esto, necesitamos una victoria. Volvemos con Mr. Terrific y Blue Beetle. El intento de utilizar el diapasón para rescatar a Airwave falla. Ambos se cubren los oídos, intentando soportar el sonido ensordecedor del artefacto. Mr. Terrific se pregunta qué podría faltar mientras se acerca al objeto. Ted intenta detenerlo, pero Michael le dice: ¡lo tengo! Esto está emitiendo sonidos, claro que sí, pero no son los sonidos que él necesita oír. Haciendo un gran esfuerzo, comienza a hablarle a Airwave. Chico, Harold, donde sea que estés, si me estás escuchando, sé que te sientes avergonzado, pero no lo estés. Grodd te engañó por las razones más comprensibles, porque tienes un gran corazón y porque quieres hacer lo correcto. No todos lo hacen. Vuelve con nosotros, amigo. Te perdonamos. Te necesitamos. Luego, sujetándose lo mejor que puede, extiende la mano, y otra mano de energía verde empieza a materializarse desde el otro lado. Finalmente, esta energía se solidifica y le coge de la mano, estrechándosela. Mr. Terrific abraza a Airwave, saludándolo. Él se disculpa de nuevo con Michael, pero Blue Beetle le dice: ya puedes dejar de decir eso. Bienvenido a casa. Volvemos con los pesos livianos de la Justice League. Firestorm menciona que, al menos por ahora, los desajustes de energía se han detenido. Martian Manhunter responde que aún tienen que resolver el asunto de los héroes perdidos en el tiempo. No sé si serán todos,
pero vemos a Jonah Hex, Amazing Man, Huntress, Marilyn Moonlight y Batman Beyond. Hal, al verlos, comenta: «Esos eran todos, ¿verdad? Quiero decir, además del resto de los de la League of Doom». «Claro que sí», responde Black Lightning. «Todo se volvió bastante caótico aquí. Difícil hacer seguimiento, pero creo que todos los desplazados coronales han sido contabilizados. O al menos, eso creo. Sin embargo, podemos ver que no es así. No solo Ultra de Monte Alien ha escapado, también vemos una figura monstruosa que no reconocí, pero que por el logo de la S invertida que lleva en el pecho, podría ser una versión de Bizarro. Dime en los comentarios quién crees que sea». Nos movemos al pasado, al cuartel general original de la Justice League of America. Superman aparece, diciendo: «Bruce, Diana, llamaron, dijeron que era urgente». «Así es, Clark», responde Wonder Woman, «muy urgente». «Se trata de esta nueva encarnación de la Liga», agrega Batman. «En nuestro apuro por crearla, cometimos un error catastrófico». Y se nos cuenta que el destino de los Time Lost, los desplazados temporales, se verá en Justice League Dark Tomorrow Special número 1. Y esta historia continuará en el siguiente número. Conoce a los Quantum Quorum. La historia comienza en el Time Stream, la corriente temporal, en el presente, mientras vemos unas imágenes de Matthew Ryder, el segundo Wave Rider, huyendo de un ser que lo persigue. Alguien nos cuenta: «Una de las desventajas de ser un viajero temporal con el poder de la precognición es que algún día terminarás teniendo una visión de tu propia muerte». Matthew Ryder, conocido como Wave Rider, ha sabido que este momento llegaría desde hace años. Pero con la precognición viene una profunda capacidad de negación. Nadie lo sabe mejor que un viajero temporal. El tiempo cambia constantemente, siempre es fluido. Y así, una visión de una muerte violenta algún día podría terminar siendo, digamos, una boda en otro. Las cosas no siempre transcurren exactamente como se había previsto. Ahí vemos a Wave Rider atravesando múltiples líneas temporales, con la silueta oscura que lo persigue sin cesar. Cada espacio que cruzan los lleva a épocas distintas: una fortaleza japonesa, una ciudad estadounidense moderna, una calle solitaria y una selva prehistórica. Finalmente, la sombra lo alcanza. Nos movemos al año 2439 a.C., en Giza, Egipto. Una figura vestida de rojo y negro se enfrenta a varias de estas figuras misteriosas. La voz de antes nos cuenta: «A lo largo de los siglos, ha habido muchas versiones de Han-Hol. Esta versión es conocida como Extant. Y esta no es la primera vez que Han-Hol ha sido asesinado. Con suerte, morir es algo en lo que uno mejora con la práctica». Como comentario, Han-Hol es más conocido por su rol como Hawk, o Halcón, del dúo Hawk and Dove, Halcón y Paloma. Nos movemos a 1941, a la ciudad de Nueva York. Vemos a varios héroes en acción, como Hawkman, Flash y el Espectro. Mientras tanto, la voz nos cuenta: «El tiempo está roto». No es exactamente el término más técnico, pero al menos es descriptivo. El tiempo está roto y han estado pasando todo tipo de locuras, incluyendo las muertes de Wave Rider, Extant, Epoch y otros viajeros del tiempo. Viajeros del tiempo como yo. Sí, ese soy yo, justo ahí, huyendo por mi vida, de un depredador que nos está eliminando, uno por uno. ¿Quién soy? Mejor no decirlo por ahora, pero a diferencia de Matthew Ryder, no he tenido una visión de mi propia muerte. Así que estoy genuinamente interesado en ver qué pasa aquí. Cuando parecía que había logrado escapar, más de estos espectros aparecen y se suman a su persecución. Y él nos cuenta: «Por supuesto que tenía que haber más de ellos, ¿no es así? Por mí está bien. Siempre es divertido descubrir cuáles son tus límites. Mientras lucho, se me ocurre una idea. Estas cosas no pueden ser solo un síntoma de que el tiempo está roto. El tiempo no funciona así. Lo que significa que algo, lo más probable es que alguien,
las ha creado. O, al menos, las está controlando. Lo que deja una cosa bastante clara. Voy a necesitar algo de ayuda. Nos movemos a la Watchtower, la base de operaciones de la Justice League, la Liga de la Justicia, en el presente. Alguien llega a través de un portal, algo insegura, preguntándose si usó bien la tarjeta para acceder. Wonder Woman está allí para recibirla. La recién llegada se presenta como Lily, Gold Beetle. Ella no puede creer que esté hablando con la verdadera Wonder Woman. Está tan emocionada que dice que ya puede morir feliz. Pero enseguida aclara que necesita ayuda, no solo de ella, sino de toda la liga. Diana le pregunta cuál es su problema, y Gold Beetle le muestra lo que está ocurriendo con su cuerpo, ya que empieza a moverse de una manera extraña. Luego escuchamos una voz que dice: «Increíble. Esto es absolutamente fascinante». Y vemos que quien dice eso es Mr. Terrific, quien está junto a Ray Palmer, de Atom, y tienen a Gold Beetle sentada en un sillón. «A mí no me parece tan fascinante», responde ella. «Para ser honesta, el parpadeo, por llamarlo de alguna manera, se siente un poco. No quiero sonar dramática aquí, como si muriera cada vez que sucede». «Hay una buena razón para eso», interrumpe Ray. «En cierto modo, lo haces». A Gold Beetle no le gusta escuchar eso y pregunta si puede explicarlo de otra manera. Mr. Terrific lo hace. «Para decirlo de forma simple, estás experimentando un flujo cuántico disincrónico a nivel celular, lo que resulta en periódicos estados de superposición de fase adversos». «¿Eso es simple?», pregunta ella. Y Mr. Terrific lo simplifica aún más. «Por alguna razón, tu cuerpo está entrando y saliendo de la existencia». «Eso suena como algo que realmente no debería pasar», comenta Gold Beetle. The Atom le da la razón. Eso no debería estar pasando, y es preocupante. Mr. Terrific agrega que ellos han estado rastreando numerosas alteraciones en la corriente temporal, por lo que le cuesta creer que lo que le esté pasando sea una coincidencia. «Entonces, ¿pueden arreglarlo?», le pregunta Gold Beetle. Mr. Terrific la mira y luego le responde: «No por el momento, lo siento». Nos movemos a las habitaciones temporales para los héroes desplazados en el tiempo, esos que se quedaron ahí después del evento We Are Yesterday, que puedes encontrar en el canal. Amazing Man busca algo de comer mientras le dice a Airwave: «Uno pensaría que con toda esta tecnología moderna del siglo XXI ya habrían encontrado la forma de mantener la despensa surtida. Es bueno verte de nuevo, Airwave, pero te ves algo decaído, si me permites decirlo. Y no creo que se deba a que nos sacaron de los años 40, ni a la falta de condimentos de los años 40. «¿Qué has oído?», le pregunta Airwave. «Que ya te has redimido, por lo que sea que todavía te tiene tan apagado», le responde Amazing Man. «Entonces, ¿por qué esa cara larga?». «No lo sé», responde Airwave. Pero Amazing Man insiste: «Esa es una respuesta infantil. La vida no se trata de caer, chico. Se trata de cómo te levantas. Mi consejo: deja de enfocarte en lo que te molesta del pasado y mira hacia él». Pero no puede terminar la frase, ya que una gran explosión los manda a volar por los aires. Atrapados entre los escombros, intentan ponerse de pie y entender lo que ha pasado. La Watchtower empieza a emitir alarmas de que la estructura ha sufrido una brecha crítica, y Mr. Terrific le pide que active los escudos de emergencia. Ella lo hace de inmediato. Airwave se acerca a alguien más que está tirado en el piso y al ver su situación, exclama: «¡Santo cielo! ¿Estás bien? ¿Quién eres tú?». «Estamos muriendo», responde el otro sujeto, el que vimos en páginas anteriores, escapando de los espectros. Más tarde, en la enfermería, Mr. Terrific lo está examinando. Le dice que se sentiría mejor examinándolo si al menos supiera su nombre, pero él le responde: «Sí, sobre eso. Habrás notado que la línea temporal está algo inestable en este momento, usando el término técnico. Si ustedes supieran quién soy, podría causar una paradoja que realmente no queremos enfrentar ahora mismo, además de todo lo demás. Si vale de algo,
Su ritmo cardíaco indica que está diciendo la verdad. Interviene Supergirl. El viajero del tiempo agrega: para mantener las cosas seguras, solo llámenme Legend, leyenda. ¿Leyenda? ¿No es un poco egocéntrico?, pregunta Airwave en voz baja, y Amazing Man le responde: no me mires a mí, yo me llamo Amazing Man, el hombre asombroso. Luego se dirige a Legend y le pregunta: ¿podrías al menos explicar eso que dijiste? Nosotros estamos muriendo. Suena serio. ¿Quiénes son nosotros? Legend le responde: pensé que era obvio. Viajeros del tiempo, como yo. Wave Rider, Extant y Epoch ya fueron eliminados. Todos los demás están en grave peligro. Se me ocurre que nosotros aquí podríamos necesitar ayuda. Eso es un nosotros bastante grande, considerando los eventos recientes, responde Mr. Terrific. Supergirl interviene otra vez. Lo que Mr. Terrific quiere decir es que varios héroes fueron desplazados en el tiempo recientemente cuando enfrentamos a Grodd y la Legion of Doom, la Legión del Mal, lo que se vio en el evento We Are Yesterday. Técnicamente, más de la mitad de la Liga podrían considerarse como viajeros temporales. Legend le responde: sí, y eso significa que la Liga está enfrentándose a su aniquilación. Nos movemos al Robin's Nest, el nido del petirrojo, el centro de comunicaciones de la Watchtower. The Atom le explica a Red Tornado: esas son las malas noticias. Lo bueno es que tenemos una lista aún más grande de personas para elegir que lo normal, lo cual ya es decir bastante. Solo necesitamos seleccionar a un equipo para una misión exploratoria. ¿Opiniones, Reddy? No por el momento, responde Red Tornado. Aún estoy recopilando datos. Poco después vemos a Amazing Man, Airwave y Legend dirigiéndose al observatorio, mientras Legend piensa: realmente no sé qué pensar de este grupo que Mr. Terrific y Red Tornado eligieron para nosotros. Airwave tiene la misma opinión y comenta: ellos parecen un grupo bastante improvisado. Legend suelta una pequeña risa y Amazing Man le pregunta: ¿por qué es gracioso eso? Legend le contesta: ninguna razón en especial. Solo pasa que tengo mucha experiencia con equipos improvisados. Y entendemos a qué se refiere cuando vemos quiénes son los miembros del equipo: Batman Beyond, Marilyn Moonlight, The Huntress y Jonah Hex. Todos ellos desplazados temporales, producto de lo que hizo Grodd durante su evento. Me hubiese gustado que se quede Jason Todd como Robin, Superbat o Superman Blue, pero es lo que hay. Legend agrega: no es exactamente el grupo con el que suelo viajar en el tiempo, pero no está mal tampoco. Quiero decir, Terry McGinnis es un futuro Batman, literalmente, y Helena Wayne es hija de Batman y Catwoman. Hex y yo tenemos historia juntos, literalmente, de nuevo. No puedo decir lo mismo de Marilyn Moonlight, aunque no culpes a alguien por desear algo. Les explico a qué nos enfrentamos. La respuesta es predecible, ya que Jonah Hex le respondió que no. Airwave le pregunta: ¿qué quieres decir con no? ¿No escuchaste lo que dijo Legend? Estos Omega Demons amenazan a cada uno de ustedes. ¿Omega Demons?, pregunta Legend. Y Airwave responde: dijiste que tenían símbolos Omega en la cara. ¿Tienes un mejor nombre? No, Omega Demons está bien, contesta Legend. Lo escuché fuerte y claro, responde finalmente Jonah. Lo que escuché fue que cada uno de nosotros tiene un blanco en la espalda. ¿Por qué debería arriesgarme por salvar la piel de otros? Porque tu vida también está en riesgo, le responde Airwave. Cuando todos ustedes fueron desplazados en el tiempo, terminaron con energía Omega, radiación oscura, dentro de ustedes. Todavía no entendemos completamente las consecuencias, pero todos parecen estar comprometidos temporalmente, del mismo modo que lo está la línea temporal. En resumen, si ayudan, tenemos una verdadera oportunidad de llevarlos a casa. Más importante aún,
Tenemos la oportunidad de ayudar a personas en mayor riesgo que nosotros. Continúa. ¿No es eso lo que hacen los héroes? Yo no soy ningún héroe, contesta Jonah, dándole la espalda. Marilyn se dirige a Legend y le dice: estoy dispuesta a hacer lo que la Liga me pida, pero esto suena a que esta misión va a requerir un poco de viaje temporal. Lo requerirá, responde Legend. ¿Pero eso no será un problema sin una máquina del tiempo?, pregunta Marilyn, y Legend contesta mientras activa un botón en su traje. Resulta que tengo acceso a algo aún mejor, una nave temporal, dejando a todos sorprendidos, en especial a Batman Beyond. Como comentario, si no conoces a Marilyn Moonlight, ella fue una heroína del viejo oeste conocida como el espíritu de Metrópolis y que regresó como una vengadora fantasmal en la serie actual de Superman. Legend continúa. Mi nave se llama The Wave Rider, sin relación con el fallecido reciente. Ella y yo hemos pasado por muchas cosas juntos. Está programada para detectar individuos con altas lecturas de energía de taquiones. Hermosa nave, ¿tengo que comprar un boleto o algo así?, comenta Gold Beetle, quien aparece de repente. Luego se presenta. Gold Beetle, viajera temporal, descendiente de Blue Beetle y... ¿qué estaba diciendo? En fin, Terrific sugirió que los acompañara. ¿Qué pasa con la mochila?, le pregunta Airwave, y ella responde: ¿mochila? Yo no estoy usando una. Ahí vemos que sí lleva una mochila humana, y Plastic Man confiesa: lo siento, a veces me gusta colarme en un viaje. Plastic Man, a su servicio. ¿Fuiste asignado a este equipo cambiaformas?, le pregunta Marilyn, y Patrick responde: sí, Mr. Terrific dijo que ya había muchos yo en la Watchtower. No voy a explotar, ¿cierto? Espero que eso no pase, contesta Legend. Porque tenemos viajeros del tiempo que salvar. Nos movemos a la ciudad, a alguna ciudad. Cronos escapa de una oleada de demonios Omega. Se pregunta qué tipo de seres son, pero Legend y su equipo aparecen para rescatarlo. Amazing Man le dice que no se preocupe, que está a salvo, mientras que Huntress se alista a probar su nuevo traje. Todos se lanzan al combate. Batman Beyond advierte que estas criaturas son letales. Amazing Man atrapa a una de ellas y se pregunta si sus poderes de absorción de materia funcionarán con ella. Legend intenta advertirle que no lo haga, pero no consigue llegar a tiempo, y Amazing Man lo hace. Pero algo sale mal. Una descarga lo sacude inmediatamente. Jonah Hex interviene rápidamente y dispara con precisión contra las criaturas que los atacan, usando municiones especiales que le proporcionaron, y parece que estas son muy efectivas. Después de un buen trabajo en conjunto, los héroes logran dominar a los demonios Omega y se hacen con la victoria. Finalmente, Airwave golpea en el rostro a Cronos por encargo de The Atom, noqueándolo. Mientras tanto, Legend piensa: luchamos y finalmente salvamos el día. Pero hay otros viajeros del tiempo siendo cazados allá afuera. Por suerte, tenemos el Wave Rider para llevarnos con ellos. Estos héroes y Hex que Mr. Terrific y Red Tornado eligieron son, bueno, diferentes, pero efectivos, aunque quizá un poco confundidos o inestables. Solo tengo que tener esperanza de que esta combinación sea suficiente para detener lo que sean estas criaturas. Nos movemos a Stonehenge, al año 1600 a.C., donde una nueva batalla se realiza. En medio del caos, Legend hace algo distinto y nos lo cuenta. Mientras todos combaten a los Omega Demons, me llevo a Airwave, a Liminal Space, el espacio liminal, la dimensión que existe entre los momentos del reloj. Airwave reacciona confundido, pero Legend le pide que se concentre. Necesita que funcione como una especie de antena o una varita de adivinación para detectar a los Omega Demons. Airwave duda, pero Legend le explica que él tiene la capacidad de sentir las frecuencias cuánticas de estas criaturas, incluso si no cree poder hacerlo. Airwave intenta replicar, pero Legend le dice: puedes hacerlo.
Un gorila parlante se metió en tu cabeza. Gran cosa. Nos ha pasado a todos. Créeme, sé un poco, bueno, más que un poco, sobre el fracaso y la redención. Mientras le pone la mano en el hombro, intentando darle confianza. Está bien, lo intentaré, responde Airwave. Pero eso no es suficiente para Legend, quien le dice: no lo intentes, hazlo ahora. La única forma de detener lo que está pasando es detenerlo en la fuente. Sé que es irónico, pero no tenemos tiempo para otra cosa. Mientras Airwave se concentra, Legend piensa: Harold Jordan Levy, perdido en el tiempo y lleno de dudas. No se cuestionaría si supiera lo que yo sé. Airwave está destinado a la grandeza. Finalmente, Airwave abre los ojos y exclama: lo tengo, sé de dónde vienen. Poco después, vemos a Legend explicándoselo a los demás. Se llama The Vanishing Point. Es una dimensión de hipertiempo, fuera del continuo espacio-tiempo. ¿El qué de qué?, pregunta Jonah Hex, comprensiblemente sorprendido. Gold Beetle le responde: es la base de operaciones de los Linear Men. Repito la pregunta, contesta Hex. Así que Gold Beetle se lo pone más fácil. Los Linear Men protegían la corriente temporal, o al menos lo hacían. Ahora todos están siendo cazados, continúa Legend. La cuestión es que, según Airwave, los que los están cazando, lo están haciendo desde aquí. No recuerdo la última vez que estuve en el Vanishing Point, uno de los riesgos de viajar en el tiempo, pero sé que asocio este lugar con la muerte. Y lo vemos parado en un risco, con una gigantesca estructura dorada alzándose a lo lejos, con miles de Omega Demons revoloteando alrededor de ella. Eso es, una gran cantidad de Omega Demons, comenta Plastic Man. ¿Alguien más notó que se ven más como sombras que como demonios?, pregunta Amazing Man, pero nadie le responde. En vez de eso, Gold Beetle y Marilyn Moonlight preguntan: ¿qué es eso? ¿Y quién está con eso?, refiriéndose a una figura femenina parada en la estructura, observando cómo algo sale de ella. Al parecer, aquí es donde los Omega Demons se fabrican. La misma respuesta para ambas, contesta Huntress, sacando una flecha. Son nuestros objetivos. Legend comienza a impartir instrucciones. Airwave, Batman, Moonlight, Gold Beetle, hagan lo que sea necesario para destruir esa torre. Plastic Man, Amazing Man, Huntress y Hex limpien el área de tantos Omega Demons como puedan. ¿Y qué hay de la dama?, pregunta Plastic Man, y Legend responde: tenemos el elemento sorpresa, así que es toda mía, mientras se lanza rápidamente sobre ella y la golpea con ambos puños. Mientras tanto, desde lo alto del risco, Amazing Man les dice a los demás: bueno, ya escucharon al hombre. Comencemos la pelea. Amazing Man, Gold Beetle, Batman Beyond y Plastic Man, transformado en un mecha gigante, son los primeros en avanzar, abriéndose paso entre los demonios. Jonah Hex lo hace a la distancia y Huntress se alista para entrar en acción, mientras dice: normalmente no me imaginaría que una vara de combate pudiera hacer mucho daño contra algo demoníaco, pero por otro lado, esta no es una vara común y corriente, y la utiliza para cortar a los demonios Omega en dos. Gold Beetle, Batman Beyond, Airwave y Marilyn Moonlight llegan a su posición, la base de la estructura. Marilyn le pregunta a Batman: esa torre es bastante grande. ¿Alguno de ustedes trajo un centenar de cartuchos de dinamita? Los dejé en mi otro traje, responde Batman Beyond. Esto se parece muchísimo a un regulador de flujo cuántico, comenta Gold Beetle. ¿Un qué?, pregunta Airwave, y Gold Beetle le responde: circuitos temporales. Es lo que le da a esas cosas poderes temporales. También es altamente inestable y, por suerte para nosotros, combustible. Más allá, la dama de negro que estaba supervisando las operaciones le grita a Legend:
No pueden detener lo que se aproxima. Darkseid se está viniendo, y todos temblarán ante su oscura malevolencia. Lo siento, señora, pero yo no tiemblo, le responde Legend mientras la golpea con fuerza en el rostro. E inmediatamente piensa, la golpeé con todo lo que tengo. No es suficiente. Y vemos a la Dama de Negro atacando a Legend con discos de oscuridad pura. Por suerte, Gold Beetle y los demás logran su objetivo y generan una explosión que hace que la estructura se destruya. Airwave comienza a celebrar, pero observa con sorpresa cómo algo cae del cielo. Cuando comprende que es Legend, se eleva rápidamente para interceptarlo, aunque Batman intenta detenerlo. Mientras se acerca a él, Legend piensa, chico valiente, aún está obsesionado con esa cosa de la redención. No es lo suficientemente fuerte como para atraparme a la velocidad que llevo, pero todo lo que realmente necesita hacer es frenar mi caída. El resto del equipo, ¿son un equipo? Ciertamente están actuando como tal, ¿no? Hace que nuestro oponente huya. Al final de la batalla la reconozco, Shadowlast, del siglo 31, pero corrompida, de alguna forma, malvada. No sé qué significa esto, pero si una versión malvada de la Legion of Superheroes, la Legión de Superhéroes, está cazando viajeros del tiempo, entonces todos estamos en graves problemas. Como comentario, Shadowlast es Tasmia Mayor, del planeta Talok 8, a quien también hemos visto usando el nombre de Umbra. Tras el combate, el grupo celebra con alivio. ¿Eso es todo?, pregunta Batman Beyond, y Legend responde, por ahora, esa máquina que destruiste no es fácil de producir en masa. Nos ganamos algo de tiempo. ¿Tiempo? Entiendo lo que hiciste ahí, bromea Airwave. Pero Plastic Man, sorprendentemente serio, comenta, el resto de la liga necesita saber esto. Tenemos que regresar a la Watchtower. De vuelta del Wave Rider, alguien le pregunta a Gold Beetle si se encuentra bien, y ella responde, sí, Mr. Terrific me dijo que he estado desvaneciéndome de la existencia, pero no sabe por qué. Se siente como si estuviera olvidando a alguien, pero no puede terminar la frase, ya que la nave se estrella con algo. Los gritos de sorpresa y alarma son inmediatos. Legend se asoma a la ventana y exclama, ¡rayos! Temía que pasara esto. ¿Temías qué?, pregunta Huntress. Esto, responde Legend, un temporal firewall, un cortafuegos temporal. Sí, no suena nada bien, comenta Plastic Man. No lo es, enfatiza Legend. No puedo hacer que lo atravesemos. Finalmente, Airwave toma la palabra y agrega, parece que alguien no quiere que volvamos al siglo XXI. Y se nos cuenta que la historia de estas leyendas continúa en Justice League Unlimited y DC KO, mientras que la Legion of Darkseid continúa su ataque en Superman número 28, por lo que esto no es el final. La historia comienza mostrándonos varias escenas de Superman, ayudando a los ciudadanos, luchando contra monstruos, enfrentando a criminales, visitando a los niños. Y mientras vemos eso, 3 personas conversan. Superman, el hombre del mañana, el más grande superhéroe de todos los tiempos, y se hace pasar por este tal Clark Kent, que está ocultando. No te dejes engañar. Debe usar ese personaje para hacer creer a sus enemigos que es inofensivo. Sería un error subestimarlo. ¿Por qué? ¿Porque tiene poderes? Gran cosa. Nosotros también tenemos poderes, y muchos. Es más que eso. En este mundo, él inspira a las personas a seguirlo. Su influencia se extiende muy lejos en el futuro, a otros mundos. Lo ven y esperan poder ser como él, ser mejores. Es como si fuera el epicentro de todo lo que nuestro amo odia. Supongo que deberíamos agradecerle. Porque ahora sabemos a quién eliminar primero. Esta es la parte 1 del arco Legion of Darkseid, la Legión de Darkseid.
Luego vemos a Superman volando a gran velocidad por el cielo, con una expresión decidida, en dirección a Smallville. Y una vez ahí, se dirige a la granja de los Kent. Su destino final es su vieja habitación, la que usó durante su infancia, que aún mantiene los objetos que lo acompañaron durante tantos años. Una pelota de baloncesto, un casco de rugby, pósters y trofeos, incluyendo uno de The Mighty Crab Boys. Si ya viste la nueva película, quizá te resulten conocidos. Pero lo que él ha venido a buscar es un anillo dorado que sostiene entre sus manos, el anillo de vuelo de la Legión de Superhéroes. Mientras lo ve, con una sonrisa en el rostro, una voz le dice: «Recuerdo la primera vez que trajiste eso a casa. Si cualquier otro niño hablara de viajar al futuro y conocer a chicos con poderes, pensaría que tiene mucha imaginación. Pero tú no. Aprendí a creer en lo increíble desde el día en que te encontramos, hijo». Marta le pregunta si se quedará a cenar, ya que su padre fue a comprar comida. Superman le responde que puede oírlo conversando con el dueño de la tienda, pero no se quedará. Marta le pregunta si solo volvió para buscar ese anillo, y Clark responde: «La Legion fue más que un equipo. Pete y Lana fueron grandes amigos cuando crecíamos en Smallville, pero nunca pude ser completamente yo con ellos. La Legión. Ellos me dejaron ser yo. Ellos me dieron esperanza para el futuro. Me dijeron que lo que hacía importaba». «Clark, no regresaría solo para recordar viejos tiempos», le interrumpe su madre, y Clark le responde: «Fue por la boda de Lana y John Henry Steel. Esa criatura que atacó durante la tormenta se llama Validus, un enemigo de la Legion del futuro. Validus es uno de los adversarios más poderosos y mortales de la Legion, y aún así tenía miedo. Huía de algo. Me preocupa mi equipo, mamá. Necesito viajar para asegurarme de que estén bien». Como comentario, la boda y el enfrentamiento con Validus se vio en el especial de Summer of Superman, Verano de Superman. Dime en los comentarios si quieres que lo traiga al canal. Marta le pregunta qué le impide hacer el viaje y le cuenta que ella también tenía temores antes de reencontrarse con sus viejos amigos del colegio, pero una vez que se reunieron, la pasaron genial. «No, no es eso», responde Clark. «Es solo que, la última vez que los vi, la Legion era diferente, y el futuro está cambiando constantemente. Simplemente se siente como que el mañana es demasiado incierto». Marta le contesta: «Recuerda, Clark, el futuro nunca es una garantía, se gana. Si llamas amigos a esos chicos, deben ser muy especiales. Vas a verlos y será como si no hubiera pasado ni un día». Con un beso en la mejilla, Clark le dice a su madre que la quiere y sale volando por la ventana, dirigiéndose a un árbol en medio de una pradera, que tiene en el tronco grabada la letra L. Este es el roble donde Clark Kent y Lana Lang tallaron una L cuando eran niños. Frente a él, Superman activa el anillo para contactar a la Legión de Superhéroes. Pocos segundos después, una voz lo saluda diciendo: «Hola, Kal-El». Superman, sonriendo, responde: «¿Imra?» «¿Imra?», le responde Saturn Girl mientras levita. «Nadie me ha llamado así desde que arrojé a mis padres a las fosas de la muerte de Metrópolis». Superman se queda en silencio, como si estuviera paralizado, y Saturn Girl agrega: «Interesante. Tienes fuertes barreras mentales. Has sido entrenado. He venido para comprender por qué Darkseid te ve como una amenaza». «¡Darkseid!», grita Superman. Saturn Girl esboza una ligera sonrisa y comenta: «Oh, eso te afectó. Puedo sentir tu sinapsis activarse mientras procesas la información». «¿Quién eres?», le pregunta Superman, y ella le responde: «Soy exactamente quien crees que soy. Saturn Girl, de la luna Titán, del siglo 31. Puedo ver en tu mente. Está cerca, pero no diría corrompida por, quizá inspirada por. Pero,
tienes razón en preguntarte dónde está el resto de la Legión. Cosmic Boy y Lightning Lad están cerca. ¿Cuál es esa frase que usan en este tiempo? ¿Así son los chicos? Nos movemos al espacio, cerca a la Watchtower de la Justice League. Lightning Lad le pregunta a Cosmic Boy: ¿vas a usar tus poderes magnéticos para destrozarlos? ¿Enviar esos fragmentos al espacio? ¿Ver los cuerpos congelarse hasta morir? Por favor, Garth, le responde Cosmic Boy. ¿Por qué siempre debe ser tan violento? Su hogar es una jaula de metal, y el metal me pertenece. Mientras extiende su mano y cierra el puño, activando sus poderes. La Watchtower empieza a sentir el efecto. Dentro de ella, Mr. Terrific ordena a todos evacuar inmediatamente. En la Tierra, Saturn Girl le dice a Superman que su oído es fascinante, ya que él ha percibido los gritos de sus compañeros. Superman sale volando, intentando llegar a tiempo para ayudar, pero las paredes caen unas sobre otras y Mr. Terrific no puede hacer nada para impedirlo. Y luego, la Watchtower implosiona. Superman le pide a Mr. Terrific que saque a todos de ahí, pero es demasiado tarde y termina siendo aplastado. Cosmic Boy, mirando lo ocurrido, se felicita a sí mismo. Este es un nuevo récord. Sinceramente, pensé que al menos algunos lograrían salir con vida. De pronto, Superman golpea en el rostro a Cosmic Boy, llamándolo monstruo y preguntándole por qué hizo eso. Este le responde que eso solo ha sido el comienzo y que él sabe bien que la Legion es mucho más numerosa que Superman y sus aliados. Mientras tanto, en la Tierra, Lightning Lad encuentra a Saturn Girl y le dice que Superman ha sido provocado, y se marchan hacia la vivienda de los Kent. En el espacio, Cosmic Boy sigue peleando con Superman, cuerpo a cuerpo, y le confiesa que el siguiente paso para quebrarlo emocionalmente ya se ha dado. En eso, Superman escucha a Martha recibir una visita y, muy amablemente, decirles a los inesperados visitantes: «Hola, creo que se han equivocado de casa». Superman, desesperado, vuelve a la Tierra, intentando salvar a su madre. Pero no llega a tiempo para evitar que Lightning Lad la electrocute con sus poderes. Superman se abalanza sobre Lightning Lad, golpeándolo una y otra vez, exigiendo saber la razón de aquellos actos terribles. Pero, de pronto, se detiene. Se ha dado cuenta de algo. Todo esto es un truco mental de Saturn Girl. Ambos siguen de pie en la pradera, junto al árbol. Todo lo que ha pasado, incluyendo el cuerpo de Lightning Lad frente a él, solo está en su cabeza. Saturn Girl le confiesa: «La mayoría de las personas colapsan justo en este momento. El horror rompe sus defensas mentales frontales. Pero tú no. Todavía estás resistiéndote a mis poderes. Tendré que presionar más fuerte». Luego, en medio de imágenes que representan recuerdos felices del pasado de Superman, Saturn Girl le dice: «Puedo ver que estabas enamorado de mí. ¡Qué tierno!». Superman le responde que no se enamoró de ella, pero Saturn Girl continúa: «La Legion realmente significó algo para ti, ¿verdad? Tú crees en la esperanza, en este mundo, en las personas. No es una actuación, es real. Realmente eres el opuesto de Darkseid. Pero estoy aquí para decirte algo. Nada de lo que hagas importa. Nada de lo que alguna vez hiciste importa. Cada vida que salvaste fue intrascendente. Estuviste ahí cuando Darkseid ascendió. Pensaste que había muerto, pero en realidad fue el inicio de su transformación. De donde vengo, Darkseid es el pasado, el presente y el futuro. Darkseid lo es todo. Ahora, ¿qué haré contigo? ¿Qué tal si simplemente te condeno a ver a tu madre morir una y otra vez? Eso suena divertido. Créeme, es un destino mejor que el que Darkseid ha planeado para su regreso». En eso llega el Time Trapper, gritando: «¡Aléjate, niña! Si vas a caminar por la mente de alguien, más vale que dejes a alguien cuidando tu cuerpo en el mundo real. ¡Rápido, Superman! Solo tenemos unos momentos antes de que esta bruja se recupere
y el resto de los mocosos caigan sobre nosotros. Te lo advertí. Y ahora nos hemos quedado sin opciones. Y luego desaparecen. Saturn Girl, aún en la pradera, mira hacia el cielo y grita con fuerza: Time Trapper, te encontraré y te mataré. Pero inmediatamente es atacada por una voz que le dice: no debías acercarte a Superman. Me desobedeciste, Saturn Girl. Solo quería verlo con mis propios ojos, mi señor, responde ella, llorando de dolor. Volverás a mí. Reunirás a mi Legion. Hay otro que podría poner en peligro mis planes. Uno que deben proteger. Saturn Girl, mientras es tragada por la tierra en lo que parece ser el fin de los tiempos, responde: por supuesto, Darkseid lo es todo. Volvemos al presente. Todo está como siempre. Y escuchamos a Superman gritar: tenemos que volver a Smallville. Mi madre sigue allí. Time Trapper, viajando entre dimensiones con Superman, le responde que su madre adoptiva no importa, pero él lo detiene y le responde que debe llevarlo con ella, ahora. Time Trapper le responde: ¿no lo entiendes? Lo que está en juego ahora es más grande que una sola vida. Saturn Girl tenía razón. Tu madre estaría mejor muerta si Darkseid regresa. Para salvarla y a todos los demás, primero debes salvar el futuro. Pero no puedo acompañarte en este viaje. Después de nuestra última pelea, regresé al futuro y encontré a la Legion de Darkseid esperándome. Me torturaron buscando información sobre ti. Apenas logré escapar y regresé a tu Watchtower buscando ayuda. Mis aliados se quedaron allí mientras yo vine a encontrarte. Necesitan mi ayuda, pero mi objetivo ahora es distraer a la Legion mientras tú continúas tu viaje. Nos movemos a otro lugar y, al parecer, a otro tiempo. Superman exclama: ¿Smallville? Pero no es mi Smallville. No se ve así desde que era niño. ¿Dónde estamos? Time Trapper le responde: hace años creé una Pocket Timeline, una línea temporal de bolsillo fuera del multiverso conocido. Era perfecto para ocultar una parte importante de tu historia. Alguien de otra era que sabía que podría ayudarte con los desafíos venideros. Superman se queda sorprendido al ver a quien tiene delante de él. Y esta persona le responde: ¿qué tal, Vejestorio? ¿Estás listo para acabar con algunos nerds? Aquí se nos revela que este es Superboy Prime. Sí, el del famoso puñetazo Redcon con el que golpeó la muralla de la realidad en Infinite Crisis. El único superhéroe de la antigua Tierra Prime y uno de los Superman más poderosos de todos. Y fiel a su costumbre de romper la cuarta pared, nos dice al final del cómic: oh sí, he vuelto, queridos lectores. Será mejor que estén aquí el próximo mes para verme salvar a Superman y a la Legión de Superhéroes. Huele a evento en el aire. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos que descansen en paz, Legion of Superheroes. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.